Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. No sé si está escuchando usted hablar a los políticos estos días. Y a los políticos y a los periodistas, que en buena medida en este asunto son prolongación, por así decir, del discurso político. Hay una cosa que a mí me está empezando a molestar, francamente, debo decir, que están hablando de estrategias todo el rato. Toda la cuestión es que si uno se lleva el electorado de otro, que si el electorado de uno es este de aquí, pero el electorado de no sé cuántos. El rizo lo ha rizado hoy Mónica García con una frase que tengo que leerle tal cual para no perderme. Hablando de la evolución de la izquierda, ¿no? Dice, somos átomos progresistas que se agregan a una molécula que tiene hambre. La molécula hambrienta podría ser el título de una película gore de ciencia ficción, la molécula hambrienta, con Mónica García. Vamos a ver. En tiempos de la vieja Grecia había una escuela que se llamaba sofistas, como usted sabe, que es gente que trabajó mucho el tema del lenguaje, etcétera, pero finalmente degeneró en una posición que era que solo importaba la persuasión y por tanto el relato. Fíjese usted, mayo del 68 no inventó nada, estaba ya inventado. Y me da la impresión de que hoy estamos absolutamente en esa misma situación. Es decir, tienes un montón de políticos con un montón de gabinetes aledaños generando todo el día relatos, discursos, guiones. Quien se lleva la palma evidentemente es Pedro Sánchez, porque ha montado una auténtica factoría de ficción en la Moncloa, pero los demás están un poco en lo mismo y yo les pediría que se pusieran en el lugar de un ciudadano de a pie y que tratara de escucharle con sus oídos, con los oídos del mecánico del taller de la esquina, por ejemplo. O sea, ¿qué le importan a él las estrategias de quién se lleva el electorado? Él lo que está viviendo es que tiene que sufrir el mayor esfuerzo fiscal que ha sufrido jamás, que está trabajando para el Estado hasta el mes de agosto. Y a ese Estado se le estampan los trenes, se le inundan las ciudades. Claro, ese Estado mete 1 millón de inmigrantes ilegales. ¿Estrategias? ¿De verdad? Me da la impresión de que cuando aparecen los sofistas es cuando la verdad desaparece. Y que si ahora en la política española aparecen moléculas hambrientas como las de la izquierda es porque no tienen nada que decir. Por cierto, nos metemos mucho con la derecha. ¿Por qué? Pues por cariño. Ahora lo de la izquierda es para echarles de comer aparte, aunque sea echarles de comer moléculas. ¿Qué tienen que decir a la gente? ¿Qué tienen que viene el fascismo? Porque no dicen otra cosa. Y así les va. La izquierda española se ha convertido en un verdadero problema, pero sobre todo para sí mismos, porque están conduciendo a todos sus partidos a la insignificancia. Habrá gente que les vote todavía, siempre funciona la cuestión del rencor elemental, todas esas cosas que ellos mueven con sus sofismas, pero no aportan nada al país. Bueno, sí, aportan destrucción. La izquierda se ha convertido en una fuerza puramente, meramente nihilista. Moléculas hambrientas. Ya te digo yo. 21:48, 20:48 en Canarias. Hoy han pasado muchas más cosas de las que nos caben en el programa, pero bueno, vamos a ir a lo fundamental y algunas cosas de las que no está hablando nadie y que son extremadamente importantes. Así que, yendo por partes, titulares. Bueno, vamos por la resaca aragonesa y en la resaca hay que decir que el PSOE y el PP se han mareado un poco, cosa bastante comprensible. El PSOE mucho más, ¿eh? Hay gente que incluso ve doble. Han salido unas fotos de Pedro Sánchez. Resulta que le van a aplaudir las mismas señoras a diferentes lugares y lo venden como las señoras aplauden a Pedro. No, son las mismas. Y encima son del partido. En fin, bueno. Y quien más mareado está es Mónica García. Claro, la molécula hambrienta. En fin, lo veremos. Como usted sabe, por otra parte, hay el eterno rifirrafe en Extremadura, claro. En fin. Bueno, lo de Valencia y la riada. Mire, ya está bien. Aquí, usted sabe que esto, como hay mucha valencianía en este programa, por mi culpa fundamentalmente, pues perdemos un poco la compostura. Hoy iba al Senado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es ese señor que va viendo usted ahí. No se puede tener más vergüenza, o mejor dicho, menos. ¿De verdad? Bueno, estaba interrogándole el senador del Partido Popular, Luis Santamaría, que estará hoy con nosotros y nos va a contar
lo que le ha dicho este señor, que entre otras cosas ha reconocido que la Confederación Hidrográfica del Júcar dejó de vigilar el Barranco del Pollo a la 1 de la tarde, a la 1 y pico. Es que esto es una... Y la jueza de Catarroja, que ¿de qué color llevaba las medias ese día? ¿A quién usted sabe? Venga, hombre, bueno, lo veremos. Bueno, lo de Albacete también es para perder la compostura, porque además resulta que está la Confederación del Júcar ahí también metida. Claro, es Albacete. Como no es Madrid ni Barcelona, pues la gente no mira, pero nosotros sí miramos. Está así, como está usted viendo, saliendo agua por todas partes, parece Venecia aquello. ¿Y por qué? Pues porque todos los subterráneos han aflorado. Entre otras cosas porque quien tiene que vigilar esas cuencas, la del Júcar, entre otras, no lo ha hecho. Y ahora mismo están todavía no con el agua al cuello, pero ya ha visto usted, por las rodillas. Bueno, hablaremos con Lorena González Vidal, que es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, para que nos cuente la última hora y sobre todo qué se puede hacer. El alcalde está haciendo llamamientos angustiados, pero no parece que le estén haciendo mucho caso. Bueno, nos viene una buena noticia de Bruselas, de momento, y esto es para soltar cohetes, porque no es muy frecuente. La buena noticia es que la Comisión Europea quiere parar la regularización de inmigrantes que abandera Sánchez. ¿Por qué? ¿Porque está contra la afluencia masiva? No, ellos ya han hecho lo suyo, porque le rompe completamente el espacio Schengen, fundamentalmente. Claro, los que van a entrar aquí no se van a quedar aquí. Querrán vivir pues, en París, en Berlín, en Ámsterdam, y allí ya no cabe nadie más. Aquí tampoco, pero bueno, imagínese usted allí. Así que de momento estamos en esas. Mientras, sabemos además que esta gente, en cuanto se regularice, va a poder cobrar en un año el ingreso mínimo vital. En este momento España se está gastando, me parece que no me equivoco en las cifras, ¿cuánto es? ¿1.800 millones de euros en ingreso mínimo vital? Creo que esa es la cifra. En todo caso, luego se la daremos exactamente. O sea, ¿no podemos pagar todo esto? ¿No podemos? Bueno, lo contaremos. Y en materia de corrupción, vamos a hacernos una pregunta cuya respuesta usted sabe, pero que nosotros no podemos dar sin que nos metan en la cárcel. ¿Por qué Begoña no quiere que el juez vea su pasaporte? ¿Qué oculta ese pasaporte? ¿Qué hay en el pasaporte de Begoña Gómez que hace que no lo entrega, Bueno, que ha tenido que pedir al juez ayuda a la policía, claro, para que lo coja. Y en las agencias de viajes, claro, también. Bueno, no lo sé. En fin, veremos el asunto. No solo el pasaporte de Begoña está oculto, es que además han borrado todos los mails aquí huele. En fin, lo veremos. Bueno, eso y algunas cosas más que irá saliendo por el camino. Presentamos algo y lo de Japón. Anunciábamos ayer aquí, además, que venía hoy Carlos Astiz a hablar de lo de Japón, que es importantísimo, y de consecuencias en el marco internacional impredecibles. Y resulta que aquí tenemos un señor que está en Japón un montón de semanas. Carlos Astiz, muy buenas noches. Buenas noches. Cuando volviste lo contaste, fíjate. Y mira. Yo, sin ser en absoluto soy especialista, ni simplemente me parece que es realmente parte de ese cambio de ciclo que se está dando en todo el mundo. Es decir, que es que las fuerzas patrióticas están arrasando, no solamente que estén avanzando, es que están arrasando. Es que el domingo, es decir, las fuerzas patrióticas que están dirigiendo con Takaichi, Japón, se han convertido, es decir, en mayoría absoluta de los 2/3 de la Cámara Baja, que es la que al final decide qué leyes se imponen, es decir, están en sus manos ya, y esto es una cuestión importante. Pero antes, y para saludar, sí me gustaría dedicar un recuerdo no solamente a las víctimas de todos los desastres que la mala gestión, la falta de gestión de este gobierno ha proporcionado, sino a algunos de los amigos de este programa, como especialmente quería recordar a Leopoldo Gonzalo, que fue catedrático de Hacienda Pública y fiel seguidor de este programa, que falleció recientemente y cuya familia celebra mañana en la capilla del ICADE un funeral por su alma. Simplemente recordarlo porque realmente fue alguien que seguía fielmente esta casa y este programa. Pues un abrazo fortísimo para todos. Que descansen en paz, Carlos, bienvenido. Así que sí, efectivamente también hablaremos de los... Vamos a ver, usted se imagina, o sea, el Partido Liberal Democrático del Japón era uno de los partidos base, si no el partido base de la democracia japonesa. Lo que ahora hay es una señora que lo ha conducido hacia una posición acorde con el interés nacional, exactamente igual que está pasando en casi todos los países, en España aún no. Y entre otras cosas van a reformar la Constitución, que podría hacerlo.
La cosa promete muchísimo. Bueno, Carlos, bienvenido. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, la primera vez en este 2026. Es verdad. Lo que pasa es que te seguimos tanto por tus intervenciones parlamentarias. Claro. Que bueno, atentos, hoy hemos estado a punto de conocer que España incorporaba un nuevo senador al Senado por Formentera. Formentera es una isla preciosa, maravillosa, pero que tiene 11.000 y pico habitantes, ¿no? Efectivamente, sí, lo de hoy yo creo que vale la pena, te voy a hacer un resumen, pero es muy significativo porque no solo lo sufren los habitantes de Formentera, estos despropósitos políticos, sino también los sufren muchos españoles en toda España. Hoy ha llegado al Congreso una propuesta de reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio. Hasta ahora Formentera lo comparte con Ibiza, era Ibiza-Formentera. Bueno, pues la propuesta era para que Formentera tenga un senador por Formentera, 11.600 habitantes. Bien. Esta reforma, que está impulsada en sus orígenes por partidos de izquierda, incluso por la propia Francina Armengol, cuando fue presidenta del Gobierno de Baleares, esta reforma se anuncia y se bendice por todas las fuerzas políticas, PP, PSOE, Podemos, Sumar y los separatistas, como un beneficio y una cuestión de justicia para los habitantes de Formentera. Pero nadie se había parado a contar lo que cuesta todo eso a los habitantes de Formentera, es decir, el entramado político, la administración pública que sostienen los habitantes de Formentera. Entonces, yo que he intervenido en esta cuestión, he dado una serie de datos, y es que, y yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, cada habitante de Formentera, a cada habitante de Formentera le cuestan 2.000 euros al año sostener el entramado político. 2.000 euros. Pero que si le añadimos la invasión inmigratoria brutal que está sufriendo Formentera, eso tiene un coste para el Consejo Insular de Formentera de 1.000 euros por cada habitante al año para sostener a los 150 menas que ya tienen en centros, que además no tienen centros, los tienen en otros sitios. Con lo cual, todo este entramado político que nos venden toda la casta política que nos gobierna en Baleares y también en España, que venden esto como un gran beneficio, le supone al habitante de Formentera más de 3.000 euros a cada uno solo para sostener todo este entramado que han organizado. Esa era una parte para, desde luego, oponerse a esta propuesta de reforma. La otra parte, y que es gravísima, y tú sobre todo me vas a dar la razón, es que el texto que se incorpora para modificar el artículo 69.3 de la Constitución elimina Ibiza y lo sustituye por Eivisa. Eso es un precedente gravísimo, porque sería la primera vez en un país, en un Estado, donde su texto constitucional prohíbe que esté escrito en el lengua oficial del Estado, sino que lo pondrían en este caso Eivisa en grafía catalana. En eso estaban todos de acuerdo, PP, PSOE, todos. De hecho, ha venido una delegación de parlamentarios autonómicos del Parlamento Balear, uno del Partido Socialista, uno del Partido Popular y otro del Partido Saunió de Formentera, a defender las bondades de esta propuesta. El Partido Popular estaba de acuerdo en Eivisa en catalán y en que los ciudadanos de Formentera sostengan todo esto. De hecho, ha venido una diputada autonómica del PP a defender la propuesta. De hecho, después ha salido un diputado nacional también de las Islas Baleares a defender la maravilla de esa propuesta de reforma constitucional para que Formentera tenga un senador. Y cuando ha llegado a la hora de votar, unas horas después, se han abstenido. ¿Alguien la ha llamado? O a lo mejor es que nos han escuchado. ¿Ya? Y han dicho, Ser, sí. A ver, bueno, pues esa es la coherencia del Partido Popular. En unas horas, llevando una delegación aquí a Madrid desde Baleares para defender las bondades de esa propuesta de reforma, al cabo de un momento se han abstenido. Tiene un problema con las baronías, el PP. Allí votaron a favor. Ya, por eso te digo. Qué cosas. Es tremendo. Bueno, Jorge, en todo caso, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo. O sea que no va a haber senador por Formentera. Bueno, no lo sabemos, porque ahora empezará una ponencia, una fase de ponencia, donde ahí, pues, porque el trámite se ha superado, porque el Partido Socialista, el Partido Socialista y la izquierda y los separatistas han votado a favor. Los de Esquerra y Junts hablaban de los països catalans, claro, ya se sabe, ¿no? Joder, esos que respetan tanto la Constitución, ahora están muy preocupados por reformas constitucionales, ¿no? Pero ahora habrá una fase de ponencia y veremos en qué queda todo esto. Nuestra posición es clara y nuestra posición es defender los intereses de los habitantes de Formentera, que están muy alejados de lo que pretenden, que es aún más administración pública. Y en estos momentos eso es inviable. Don Jorge, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás?
Don José Javier, pues estoy un poquito harto ya de tanta lluvia, porque, bueno, lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿no? Que dice el dicho. Me quedo con... Es muy interesante las introducciones que han hecho mis compañeros de tertulia, pero me quedo con lo que tú has planteado en tu editorial respecto de las moléculas hambrientas. Bueno, yo a esta señora hace tiempo que no le hago mucho caso, porque no me parece que sea una persona que merezca demasiada atención, sinceramente. Esta es la típica persona que cuando le desaparezca el pequeño halo político que tiene por el momento, pues no será nada ante nadie, es decir, volverá al más absoluto anonimato porque cosas importantes no ha hecho, para lo contrario. No, yo me refería a eso que tú hablabas, de los relatos, de los sofistas, de los sofismas, etcétera, que está bien traído. Hay que ver que Pedro Sánchez sí que invierte mucha energía propia y de los demás en, como si fuera un prestidigitador, cambiarnos las pistas del circo como a él le da la gana. Lo que pasa es que sí, es verdad que últimamente parece que las cosas no le salen bien, ni en Extremadura, ni en Aragón. Espero que en Castilla y León tampoco le salgan bien, que en Andalucía tampoco. Y están ahí entre PP y PSOE viendo quién tiene más culpa de la subida de Vox, sin reparar, a mi modo de entender, en que probablemente la mayor y mejor responsabilidad de ese incremento que está experimentando el partido de Santi Abascal y de Jorge Campos, probablemente donde hay que buscarlo es en la propia actuación de Vox. Es decir, mientras los dos partidos del bipartidismo se entretienen en analizar quién de ellos tiene más culpa en ese progreso de Vox, pues le están quitando a Vox. Es un fenómeno interesante. En Francia pasó lo mismo con la Asamblea Nacional. Había años en los que el único tema de conversación era quién tiene la culpa de que crezca. Entonces sigue creciendo. Bueno, allá ellos, parece ¿no? que la responsabilidad, la culpa, o mejor dicho, el mérito de que Vox esté experimentando las subidas que está experimentando y de que las encuestas le den, que por cierto, las encuestas en este caso la están clavando, están acertando, ¿no? Así Sí. pues a mí me parece que eso es lo más destacable y lo digo yo, que en mi tiempo y cuando Vox tomó la decisión de salirse de los gobiernos, sobre todo por la política de los menas y otras cuestiones, como recordarás tú, que tienes buena memoria, yo planteé serias dudas. Bueno, recuerdo que tú lo planteaste porque además yo planteé lo mismo. Pues planteamos serias dudas de que eso fuera a ser un acierto. Ya. Y oye, pues habrá que darle al César lo que es del César y en este caso a Vox lo que es de Vox. Está bien eso. Hablando de Vox y de iVox, perdón, el podcast de Miguel Durán, sí. En YouTube, ahí estamos viendo en iVox, por ejemplo. Sí. Pues, así te veo. Así te veo yo. Así te veo yo. Así, tú tienes un podcast, tú tienes para hacerte una entrevista en un podcast que me la tienes que conceder. ¿Yo? Sí, claro, porque siempre me entrevistas tú, o siempre me preguntas tú. Claro, y si no te pregunto, contestas igual. O sea que, bueno, hombre, pero en algún momento te tendré que preguntar yo. Pues nada, yo encantado. Bueno, que pues lo tiene así, usted en iVox, en YouTube y en más lugares, efectivamente, así te veo yo. Tienes un montón de material ya, además, ¿eh? Pues tengo un montón de material y tengo que sacar tiempo de donde a veces no hay tanto para seguir entrevistando personajes. Tengo ya un buen rimero de ellos. Señores, a la publicidad, porque enseguida está con nosotros Luis Santamaría, senador del Grupo Popular por Valencia, que va a contarnos el rifirrafe de hoy con el presidente, no sé si es presidente o lo que fue, la verdad es que da cosa ponerle cargo, de la Confederación Hidrográfica del Júcar a propósito del asunto de la riada de Valencia, que la verdad es que, mire, como valenciano es una de las mayores vergüenzas, aquí hay 230 muertos, por Dios.
Es que de verdad, en fin, Publi y enseguida está con nosotros y lo vemos. ¿Sabías que en nuestro país se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año? Y lo peor, la mayoría ocurren en casa, con los nuestros. En esos minutos, cada segundo cuenta. Por eso, tener esto a mano, el desfibrilador de Protege tu Vida, marca la diferencia, es tan intuitivo y fácil de usar que cualquiera de nosotros puede salvar un corazón y evitar daños mayores. Pero la prevención no se queda ahí. Miren esto. Es su nuevo electrocardiograma portátil. Cabe en un bolsillo y en solo unos minutos tiene un resultado fiable para detectar arritmias a tiempo. Es tecnología profesional, pero en su mano. No esperes a que sea tarde. Llama al 900-730-061, consigue ambos productos, protege tu vida y la de quienes más quieres. 900-730-061. 22 horas y 10 minutos, 21 y 10 en Canarias, y vamos a la cuestión de la riada, la Dana, como dicen ahora, y que por cierto es una amiga de Miguel Durán, que se llama así. Un nombre, claro. Sí. Y bueno, vamos a ver. O sea, Muy buena persona, muy buena gente. Un abrazo muy fuerte para Dana. Ha ido para la de verdad, para la Chachi, la de Miguel. Sí. Vamos a ver, dos frentes. En realidad tres. Uno, Catarroja, donde esto los políticos no lo dicen por no meterse en líos, pero allí lo que hay es una juez que ha decidido que va a convertir el juicio sobre lo que pasó en la riada en un juicio puramente político, y ya está. Bueno, y luego comisiones en el Congreso hemos visto y en el Senado, donde en realidad se está arrojando bastante poca luz. Excepto en las preguntas, eso hay que decirlo, de los diputados y senadores, eso es verdad. Y luego está la prensa, que ocasionalmente saca alguna cosa, como por ejemplo esto que sacaba, creo que fue las provincias, si no recuerdo mal, que está sacando bastantes informaciones estos días al respecto, y en particular sobre lo que es la Confederación, sobre el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que reconoce que ninguno de sus agentes vigiló el pollo después de las 12:54 horas del día de autos. Las provincias, por cierto, publicaban también incluso los mapas de los itinerarios de los agentes en cuestión. Hoy, ese caballero que aparece ahí, que es el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, iba al Parlamento. Y en el Parlamento ha dicho, entre otras cosas, esto, que vamos a ver. Un aviso específico sobre el riesgo de desbordamiento del Magro durante la mañana. Discúlpeme, la Confederación, el primer aforo que tiene la Confederación en el Magro está en Requena. Es decir, el CECOPI empieza con esta información, con toda esta información. Avisos de EMET rojo en todo el litoral y el interior norte por lluvias. Situación 2 de emergencias por inundaciones en Utiel y Requena, declarada a las 3 menos 10. Solicitud de intervención de la UME solicitada a las 3:27. Más de 40 carreteras con problemas. El problema del CECOPI es que quien lo dirigía no tenía ni la menor idea de lo que tenía entre las manos. O sea que efectivamente le doy la razón. Daba igual que se hubiera convocado 3 horas antes. No hubiera hecho nada porque los que dirigían el CECOPI no tenían ni idea de lo que tenían. Y entonces ese caballero que aparecía ahí le decía, hay un responsable político obvio en lo que ocurrió, que es precisamente usted, señor Polo. Y eso es lo que se le ha dicho Luis Santamaría. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Primero entre otras cosas, porque la verdad es que... Sí, me vas a permitir primero que saque un poco de pecho, porque esos mapas de la Guardería Fluvial de la Confederación se producen a petición de una pregunta parlamentaria de una compañera del OLS Esteve, y efectivamente se demuestra que solo hubo destinados 3 efectivos para vigilar el cauce del Pollo, y que el primero a las 9:20 y 24 de la mañana ya se había ido, el segundo a las 12:53, y creo que a partir de las 17 ya no queda nadie por la tarde de la Confederación del Júcar vigilando el cauce del Barranco del Pollo. Pero me vas a permitir, antes te he traído un pequeño detalle de la sala que se puede ver en esa imagen, en la sala Clara Campoamor del Senado. Esta es una serie muy limitada de tazas que hemos hecho de la Comisión Coldo, donde verás el eslogan de si mientes, repites. Porque muchos de los que vienen, como el señor Polo, nos mienten mucho. Qué bueno, muchísimas gracias. Vamos a bajar aquí la taza. Pero fíjate, lo primero que le hemos preguntado es si la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó sobre el desbordamiento del Pollo. Y nos dice que no.
pero es que además nos dice que es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene por qué avisar. Es decir, una cosa que es absolutamente increíble. Primero, la ley de aguas obliga a avisar de las crecidas a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y ellos se cogen a otra normativa que es de rango inferior y que es autonómica para decir que no es la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino otros colectivos los que tienen que estar vigilando el cauce del Pollo. Y entonces cuando le dicen, además de los colectivos, también la Confederación, dice sí. Pero nosotros ¿qué enviamos? Nosotros enviamos 2 y porque quisimos y no tenemos que dar responsabilidad de nada más. Es decir, este señor lo que hoy nos ha contado es una dejación total y absoluta de funciones. En el Barranco del Pollo, según el informe de la Guardia Civil, fallecen 206 personas de las 230 que fallecieron. Y por tanto, el juzgado de Catarroja, nada más hay que leer, para que veas que no me pronuncio, pero sí que me pronuncio, lo que dice Manolo Mata, abogado de Acción Cultural del País Valenciano y ex portavoz del Partido Socialista. Invito a tus televidentes que son inteligentes a que busquen y encontrarán lo que dice sobre el procedimiento que está instruyendo la jueza, del que yo no tengo nada que decir. Pero de los procesos de exigencia de responsabilidad política que llevamos en el Senado, vale tanto sus palabras de la jueza como las mías en el ámbito de lo penal. Es decir, cada uno a lo suyo y nosotros lo que estamos es dirimiendo responsabilidades políticas. Preguntado el señor Polo por quién es el responsable para la ejecución de las obras hidráulicas, nos dice que el Estado. Preguntado por cuánto han ejecutado, nos dice que 0, nada. Preguntado por unas declaraciones de un abogado y urbanista que dice que si el enganche entre el cauce del Pollo y el cauce del Turia hubiera salvado vidas, entre ellas las que desgraciadamente las de su sobrina que falleció, el señor Polo no sabe, no contesta, no se pronuncia y niega el valor que tienen las obras hidráulicas para haber evitado esta tragedia. Y todo el mundo entiende que evidentemente 3.000 metros cúbicos por segundo era una barbaridad, pero si las obras hubieran estado hechas, se hubieran podido gestionar unos 1.500, 1.600, y como explicó bien esta persona que perdió a su sobrina, no es lo mismo tener el agua a 40 centímetros que a la altura del cuello. Esa es la diferencia, como él dijo, de ir a la tintorería o ir al tanatorio. Y eso es responsabilidad única y exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Preguntado también por si ha ido con su jefa, la señora Bernabé, a pedir dinero a Madrid para ejecutar las obras, la respuesta es que esa no es su función como presidente de la Confederación. Y ya que habla de la capacitación que tiene, según él, los responsables de la gestión de la emergencia, yo recuerdo que Pilar Bernabé, jefa de la Administración Periférica del Estado, mintió sobre su titulación. Yo invito a que vuestra audiencia entre en Wikipedia y mire a ver cuál es el currículum de la señora Bernabé. Antes de dar la palabra a Carlos, a Miguel y a Jorge, hay una cosa que me resulta especialmente escandalosa, que es esto último que has comentado, de que es que no se han gastado ni un duro más. Ni un duro, o sea, ni un duro. Ha pasado lo que ha pasado, se sabe además técnicamente por qué ha pasado, cómo podía haberse paliado enormemente, y no han hecho nada. Pero te pongo un ejemplo. Hay 2 municipios gobernados por, indudablemente, el urbanismo, el incremento de la temperatura del mar Mediterráneo. Todo eso influye, evidentemente, en los resultados de la catástrofe. Llovió 800 litros por metro cuadrado. Eso es imposible de gestionar por ningún equipo de emergencias de este país. Pero bueno, preguntado el señor Polo por las alertas, preguntado por las inversiones, y te dice que no se ha hecho nada. Minimiza el valor que tienen las obras hidráulicas. Sobre el encauzamiento del barranco, lo que te viene a decir es que, bueno, pues que tardaremos 30 años en tenerlo terminado. Y nosotros lo que decimos es que en Valencia, y aquí hay compañeros que, en fin, que están vinculados a la tierra, hay valencianos de primera y valencianos de segunda, los que viven al norte del cauce del Turia, donde no salió ni una sola gota de agua, aunque estuvo a punto, y los que viven en la zona sur, que están condenados a padecer cada vez que está nublado. Pero es que 2 gobiernos, ellos que acusan a un modelo urbanístico que llaman depredador, 2 gobiernos gobernados por Aldaya, por el Partido Socialista, y Picaña, por el Partido Socialista, acaban de intentar ampliar la ampliación de un polígono industrial. Es decir, es una cosa y la contraria, y sobre todo faltando al respeto de lo que son 230 personas que han fallecido y que se merecen que saquemos conclusiones en positivo para que esto no pueda volver a ocurrir, y luego iremos a ver quién tiene, si te parece, las competencias para controlar los cauces. Y esta es una cuestión clave. Bueno, Carlos, Miguel, Jorge. A ver, yo es que creo que aquí tenemos un problema, y es que en España tenemos demasiados parásitos viviendo del dinero público, viviendo de nuestros impuestos, incapaces de hacer nada útil para los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que
Quizás las medidas de pedir responsabilidades se quedan cortas. Creo que por muy elogiosa que sea su intervención en el Senado, es decir, ¿cuál es la utilidad real? ¿Este señor ha dimitido? Es decir, el Senado, el Congreso, es decir, ¿tenemos alguna capacidad de conseguir que esta gente que ha demostrado su incapacidad o cuando no suma la fe, podemos siquiera destituirlos? Y resulta que no. Es decir, ¿qué Estado de Derecho es este en el que realmente tú puedes meter la pata una y otra vez, pero si eres del partido que gobierna, si eres de los amiguitos que favorecen al gobierno, no te va a pasar nada? Y 230 muertos no tienen todavía un responsable. Este señor, si me permites, señor ha sido candidato y concejal del Ayuntamiento de Titaguas 2007-2011, donde concurrió el número 3 de la lista, en la que solo iba por el Partido Socialista, él y el alcalde. Es decir, es un hombre del partido nombrado como presidente de la Confederación por el señor José Luis Ábalos. Es decir, claro que hay mecanismos para que este señor se vaya, lo que pasa es que son responsabilidad del Gobierno central. Este señor, la primera vez que dio una entrevista fue después de comparecer en el juzgado 13 meses después, y se le ha tolerado en un secuestro informativo hecho por Bernabé para salvar sus propios intereses y por el gobierno de Pedro Sánchez, porque, ojo, Teresa Rivera todavía no ha pisado Valencia. Teresa Rivera, la que tiene ese concepto de que las obras hidráulicas son perjudiciales, la que cree que los ríos tienen que discurrir libremente por sus cauces, la que protege las cañas y los nidos de ratas que crecen en los cauces. Es decir, esa señora no ha venido a Valencia y estaba preparando la comparecencia o su examen para ser comisaria europea para poder ganar 30.000 euros mensuales. Es que quien tiene que cesar a este señor es el señor Pedro Sánchez. Nosotros, desgraciadamente, ya me gustaría a mí poderle exigir estas responsabilidades de otra manera. Algo habrá que hacer, ¿no? Es decir, alguna relevancia tendrán los 230 muertos, sus familiares, sus amigos, todos sus conocidos, como para exigir responsabilidades. Y cuando resulta que el marco legal no permite exigir esas responsabilidades, habrá que cambiar el marco legal. Y ahí sí que realmente los políticos tendrán algo que decir. Yo sí que hago una reflexión, que coincide en este caso una reflexión que le escuché a Alberto Núñez Feijóo y que comparto. Es que quizá desde la transición hasta nuestros días no nos habíamos encontrado con una situación como la actual, donde nos estamos dando cuenta que ni la Constitución ni ciertas normas que rigen la vida de las instituciones básicas del Estado tienen mecanismos para defenderse de quien desde dentro pretende destruirlas. Y esa es una realidad que tenemos que afrontar. Porque tenemos, entre otras cosas, el 11M, tenemos toda una serie de catástrofes, es decir, hemos tenido ya suficientes muestras como para que alguien se plantee seriamente, y en este caso señalo a los políticos, que hay que cambiar un marco legal que es tan inútil, ¿no? Sí, deberíamos hacerlo, porque fíjese que nosotros nos hemos limitado a datos. Diapositiva de la Confederación Geográfica del Júcar. Las obras nos hicieron por la siguiente razón: paralización de los proyectos por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales. ¿Qué son los problemas ambientales? La famosa ley de la huerta, que impulsó Compromís y que fue obstáculo para la ejecución de esas obras. Pero es que quien fue alcalde de Valencia, el señor Ribó, tuvo un proyecto que presentó públicamente que quería urbanizar y hacer un parque urbano en el cauce nuevo del Turia, el que ha salvado a Valencia. ¿Por qué? Porque según él solo se inundaba una vez cada 200 años. Es que estamos chocando con unas personas que se creen que con el cielo se puede dialogar. Y con el cielo no se puede dialogar. Con el cielo lo que hay que estar preparado, porque llover, llueve, y tormentas hay, y cada vez más, por las circunstancias de la temperatura del Mediterráneo. Y ese es el debate entre unas personas que creen que sus ideas son tan buenas que la realidad se va a ajustar a esas ideas, y lo que intentamos poner algo de sentido común. Don Miguel, don Jorge. Yo creo que han tenido, hay que reconocerles a la señora Bernabé y a este señor Polo, han tenido la suerte no es un mérito, o no siempre es un mérito, de que todo el foco gravitó sobre el señor Mazón y sobre la consellera, que no me acuerdo ahora de su... Salomé Pradas. Eso es. Y entonces, pues nos hemos olvidado de otras responsabilidades. Por ejemplo, las que estás poniendo de relieve tú después de la comparecencia de este señor, si me permites el tuteo. Sí, claro. Y han pasado totalmente desapercibidos, ¿no? Este señor Polo, yo que intento ser una persona informada, pues la verdad, no sé cómo se lo han montado, pero se han quitado en medio y todos somos un poco responsables. Yo por lo menos me siento responsable hasta cierto punto
de no haberle focalizado, de no haber conseguido centrar mi atención en él. Pero efectivamente, si es un hombre del Partido Socialista, si es un hombre, es una herramienta más del ávalos de sus buenos tiempos y consagrado por la señora Bernabé, pues alguna responsabilidad habría que pedirle, ¿no? Yo no sé, tampoco estoy documentado sobre de quién depende el nombramiento de las presidencias de las confederaciones hidrográficas. Del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. Bueno, claro. Pues entonces supongo que alguien tendría que plantearse la continuidad de este caballero al frente de esa responsabilidad. Pero justamente por lo que voy a contestar yo en lugar de Luis. No, ahora le paso la palabra. Sí. Pero justamente por lo que tú has dicho, las auténticas responsabilidades técnicas, que incluyen las responsabilidades políticas, han quedado difuminadas y han sido sustituidas por un relato que sucedió en el Ventorro. Y ya está. Y lo que de verdad pasó ha quedado fuera. Tú hoy, Luis, le hablabas a Polo de sus responsabilidades políticas, que son obvias. Y por hablar de las técnicas, que me imagino que será la que se tendría que sustanciar en un procedimiento judicial. Fíjate, la Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene de un sistema de ayuda a la decisión. No tiene un sistema de alerta temprana. A nosotros vinieron y nos mintieron y nos dijeron que eso era competencia de Protección Civil. Curiosamente lo había metido el señor Polo en un contrato de la Confederación como piloto y ahora ha sido licitado y está a punto de ser adjudicado por el MITECO. Es decir, si no tienen competencias en materia de Protección Civil, o debe estar prevaricando el Ministerio cuando licita un contrato en un ámbito que no tiene competencias. Pero nosotros lo que nos hemos preguntado es, si no ha hecho todas estas cosas, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Porque en el fondo lo que hay es un concepto de la cultura del agua errónea, que cree que se puede controlar a la naturaleza sobre la base de una serie de obras amables y la no construcción de actuaciones y de obras hidráulicas. Este señor que no cuenta que ha hecho, ha estado dando charlas sobre ética, ha estado en la conferencia dando charlas sobre Franco, una semana antes se estrenó una obra titulada El Turia Loco, una semana antes del estreno, es decir, se han estado dedicados pues a estas cosas del buenismo político de quien cree que sus ideas son capaces de amoldar la realidad a lo que ellos entienden que es la vida, y eso se ha cobrado la vida de 230 personas. Yo con brevedad quiero decir que lo que al hilo de esto me preocupa a mí sobremanera, viendo la falta de iniciativa inversora que tienen en general los gobiernos que tendrían que ser responsables de eso. ¿Alguien se ha preguntado cuál es el nivel de inversión real que se hace en el mantenimiento de las presas hidráulicas de España? Ayer mismo lo contábamos con un informe de Yago Soler sobre la cuestión. No soy porque me fui a dormir muy pronto. Hiciste muy bien porque tú ya eres una persona... porque hoy tenía que madrugar, tenía que levantarme a las 6. Pero es una vergüenza. Pero, Miguel, te cuento, 2023, informe de Enrique Campos, que es el informe de seguridad del responsable de la presa de Forata. Dice, leo titular, existe déficit de personal a pie de presa con respecto al mínimo establecido en las normas de explotación. Le preguntas a Polo, ¿se ha hecho algo? Dice, las competencias de personal no son mías. Segundo, los órganos de desagüe de fondo, hay dos órganos, uno a fondo y otro a mitad, que hubieran permitido evacuar 100 metros cúbicos por segundo. Dice, los órganos de desagüe de fondo no se encuentran operativos y resultan imprescindibles para la correcta y adecuada seguridad de la presa. Ese proyecto está hecho desde el 2017. ¿Se ha ejecutado algo? La respuesta es no. Tercero, que no lo dice el Partido Popular, lo dice este señor que trabaja en la Confederación. Tercero, para garantizar la seguridad de la presa hay que llevar a cabo las obras del proyecto aprobado en mayo de 2017. ¿Ha ido alguien al Ministerio? 17. ¿Ha ido alguien al Ministerio a pedir el dinero para ejecutarlo? Porque la señora Bernabé, que se presenta como candidata a la alcaldía de Valencia, ojo, que es la persona que lidera la administración periférica de la administración del Estado. Es decir, Forata no ha ocurrido más, porque Forata tiene una zona que linda con el terreno. Esa linde con el terreno, cuyas obras no se han terminado, bajó el nivel de desborde 3 metros. Si llega a llover una hora más en Chiva, Forata hubiera colapsado. Y hubiéramos estado, en lugar hablando de 230, de miles y miles de muertos. Y esa es la realidad de la inacción cuando no hace las obras hidráulicas que hay que hacer. Eso que estamos viendo en pantalla es a lo que nos referíamos antes de los recorridos y horarios de los agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que, como decimos, antes de la 1 desaparecieron. Pero fíjate lo que nos pide el señor Polo a los valencianos. Nos pide que asumamos que hay 30.000 kilómetros de cauces sin monitorizar.
No hay sistema de alerta temprana. ¿Cuánto dices? 32.000 kilómetros de cauces en la Comunidad Valenciana sin que tengan un control, sin que estén monitorizados. En el Barranco del Pollo había uno que a las primeras de cambio se lo llevó el agua. El que tiene la competencia para diseñar ese control es la Confederación del Júcar, porque así se lo atribuye la Ley de Aguas. ¿Cómo es el procedimiento que nos piden que asumamos? Como ellos no tienen capacidad, nos tienen que ayudar otros colectivos. Los bomberos forestales, de los que se ha oído hablar mucho. Tienes que enviar un bombero forestal que se asome al barranco. Ese señor, apreciando visualmente cuánta agua pasa, tiene que llamar a emergencias. Emergencias tiene que devolver la llamada a la Confederación para que lo interprete. Y luego, otra vez de la Confederación. Pedirle a los valencianos, a 1 millón de personas, que vivamos así, es una falta de respeto. El bombero asomándose allí, agua va, no fastidies. En el siglo XXI, en el que el hombre se está planteando ir a Marte. Jorge Campos. ¿Yo? A ver, evidentemente en este país no hay prácticamente nada que funcione. Y desde luego la administración y las competencias de unos y otros demuestran que mucho menos. Lo que también es muy lamentable y hay que recordar es que desde el año 1970 no se haya llevado a cabo en España, sobre todo en esta zona, unas obras hidráulicas o hídricas de calado como las que se hicieron en el Plan Sur famoso de los años 60, que por cierto, si no se hubiera hecho aquello, sí que hubiera habido miles y miles de muertos, el desvío del cauce del Turia y demás. Entonces, lo que es muy triste es comprobar cómo desde hace 20 años, y vemos los informes de ingenieros y de especialistas allí en la Comunidad Valenciana, donde iban avisando de que había que hacer unas obras importantes porque en el momento que hubiera una riada, que tampoco es nada extraño en Valencia, sino que ha pasado históricamente siempre, podría pasar una desgracia así. Y lo que es más triste todavía es que en base a las políticas esas basadas en pactos verdes, que eso sí que lo apoyáis vosotros, los del Partido Popular, se impida hacer pues presas y embalses que son muy necesarios sobre todo en esa zona. Decía antes Carlos Astiz que, pero ¿cómo es posible que nadie asuma ninguna responsabilidad? ¿O de qué sirven estas comisiones? Vamos a ver. Realmente, mentir en una comisión de investigación sí que tiene consecuencias. Tú puedes trasladar, si evidentemente hay indicios de criminalidad, trasladarlo a la Fiscalía. De hecho, nosotros lo hemos hecho, con declaraciones de la señora Armengol, con todo el tema del caso Mascarillas, con todas las múltiples mentiras. No conozco a Coldo, pero después se llamaban de cariño, tal. Bueno, todas estas cosas las hemos trasladado a la Fiscalía. Y ahí están incluso las querellas presentadas por el mismo motivo. Pero evidentemente hace falta una profunda reforma legal para endurecer todo esto. No puede ser que hayan responsables directos, que es evidente, por ejemplo, en el caso de la riada de Valencia, la máxima responsabilidad está en el gobierno de Pedro Sánchez, que dejó abandonado a la gente por puro rédito político, cientos de muertos, como se ha visto, y aquí no pase nada. O incluso la señora, que era la máxima responsable por no hacer absolutamente nada, que era la señora Rivera, sea comisaria en la Unión Europea. Entonces, ante esa gravedad, evidentemente que habría que endurecer, y quien tiene la responsabilidad, evidentemente, tendría que cumplir duras condenas y, por supuesto, no volver a gestionar nada público. Eso es evidente. Y ahí hace falta. Pero hay que incidir en los puntos. Esto se podría haber evitado, que es lo más triste, claro, que es lo más duro. Esto se podría haber evitado. Eso es un punto. Y el siguiente es que tampoco se ha hecho nada después para que no vuelva a pasar. Es insensato todo. Prejuicios ideológicos. La persona responsable de las inundaciones en Alemania, creo que se llama Emily Lemke, ha anunciado la construcción de 21 presas en Alemania y pertenece a los verdes. Es decir, esto es cuestión de sentido común. Es que, como te decía, con el cielo no se puede dialogar. No se puede dialogar porque llueve. Pero tú fíjate la obligación que tenían, le hemos preguntado por la obligación de informar. Él dice que no tiene que informar. Informe sobre lo que es la cantidad de lluvia que cae, envían 12 correos. Pero sobre el caudal que va por el cauce, hay uno a las 18:43. Le preguntamos, porque él dice, no, es que hay unos datos que se emiten en el correo de manera automática. Y le preguntamos, ¿pero usted estaba al tanto? Y dice, no, yo lo leí 10 minutos después de que saliera el correo. Es decir, el señor que trabaja en la Confederación, que es el responsable de controlar el cauce, no ve ni los propios correos, ni los propios datos automáticos que le sirven para justificar su inacción. Pero es que esos datos, en la página web de la Confederación, dicen que son no oficiales y que no pueden ser legalmente utilizados para la seguridad de las personas. Y con esas herramientas y una inundación de tamaño descomunal, tuvo que trabajar una serie de personas
que dicen, Bernabé vino y dijo, si el CECOPI se hubiera convocado unas horas antes, se hubieran salvado todas las vidas. Mentira. Si en el CECOPI no se habló del Barranco del Pollo hasta las 7 de la tarde, me da igual a qué hora convoques, a qué hora lo convoques, porque estás hablando de banalidades. Claro. Y esa es la realidad, y esto es lo que este gobierno pretende diluir sobre la base de que es verdad que el 29 de octubre y todo lo que sucedió aquel día ha ayudado mucho a que, bueno, pues se puedan esconder estas negligencias. ¿Quién es el próximo de la comisión que tenéis por delante? Pues nos viene, porque esa es otra cosa, Bernabé convocó una reunión a las 9:30 de la mañana con todos los colectivos para que estuvieran, la conclusión es que era para que estuvieran alerta. Vino el jefe superior de policía y tan alerta estaba que se vino a Madrid a la jubilación de un comisario. Otro que estaba muy alerta es Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, que una alerta roja esta mañana se marchó a Brasil. La persona que más sabe de riesgos de España es el subdirector general de riesgos del Miteco. Estaba en Valencia en unas jornadas. A las 4 estaba en la Confederación. Vio que llovía, cogió el tren y se volvió para Madrid. Y el señor Polo estaba tan alerta que se fue a inaugurar unas jornadas donde estuvo media mañana en la Universidad Politécnica de Valencia. Perdona. Ese es el resultado de la reunión de Congreso de los Diputados, cuando ya se sabía que había muchos muertos, Partido Socialista y todos sus socios se quedaron para votar a favor de las reformas en Radio Televisión Española para colocar a sus colegas. Luis Santamaría, gracias. No hace falta más, gracias a ti y a vosotros. Por estar aquí esta noche con nosotros, Luis Santamaría, senador del Grupo Popular, que hoy Comisión Dana, y seguiremos contando. A nosotros no se nos va a olvidar. Y a los familiares y amigos de 230 españoles muertos tampoco. En fin, gracias, de verdad. Señores, o la policía. Porque sigue habiendo agua, ahora en Albacete. Lo que está pasando en Albacete es para no creérselo. Porque además estamos en las mismas, la Confederación del Júcar, diciendo, bueno, cosas de Albacete, y parece Venecia aquello. Enseguida lo vemos. ...22:40, 21:40, en Canarias. Se marcha Luis Santamaría, dejando aquí esta taza del Senado, edición limitadísima. Si mientes, repites. No lo hacía por mí, es la comisión del Senado. Enseguida nos vamos a Albacete para ver lo que está pasando con el agua que está subiendo dentro de la ciudad. Es una cosa alucinante. Pero antes pasamos por el Club de Amigos. Pablo Cruzado, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Siempre empiezo dando las gracias a todas aquellas personas que se han unido a lo largo de pues este mes y poquito que llevamos de año. Así que desde aquí darles las gracias, porque este proyecto, como siempre decimos, se mantiene gracias a todas aquellas personas que nos siguen día a día, a que todas aquellas personas que apuestan por este proyecto, que cada vez somos más fuertes y cada vez va siendo una realidad más tangible, que muchas veces la gente ya nos llama diciendo, antes nos veía y ahora os veo a través de las apps. Bueno, la gente también se va haciendo ese boca a oreja que tanto nos ayuda y sobre todo que tanto necesitamos, porque si es, como decía, si esto es verdad, es gracias a vosotros, a que todos los días se ponen en contacto con nosotros en el Club de Amigos para cómo nos pueden ayudar. Hay dos fórmulas muy sencillas de ayudarnos. Una es haciéndose socio del Club de Amigos, que es que la cuota vale menos lo que vale un café hoy en día, y a nosotros de verdad que nos ayudan una auténtica barbaridad. O la otra opción es hacerse una donación, que cada uno, en función de lo que estime oportuno, lo que su economía le permita, pues así nos ayuda. Y de verdad que a nosotros nos ayudan, como digo, y va a llegar la redundancia que digo muchas veces, ayudar, pero es algo importante porque vivimos gracias a vosotros. Así que gracias. Y también tenemos actividades. Tenemos una actividad que ya queda muy poquito, que es el martes que viene, el martes día 17 de febrero, que vamos a hablar sobre la historia y la evolución de la leyenda negra con nuestro compañero Javier Sardón. Van a ser 3 martes, el martes día 17, el martes 3 de marzo y el martes 17. Es presencial y online, así que se pueden apuntar de las dos formas, venir aquí con nosotros o a través del ordenador. Van a ser 3 sesiones independientes, usted puede ir a una, a la otra. El origen, cuando nace la leyenda negra antiespañola, que por cierto nace como la leyenda negra anticatalana, hay que recordarlo, en fin, por las guerras de Nápoles y todo aquello. 2 será Felipe II y 3 será la Inquisición, que es una cuestión clave en la formación de la leyenda negra para contar de verdad lo que fue la Inquisición, y todo va a ser en 3 martes sucesivos.
Eso es, así que ya sé, bueno, ya muchísima gente apuntada, todavía hay plazas para todas aquellas personas que lo dejan para último momento y nada, les esperamos a todos el martes 17 y a todas aquellas personas que quieran y bueno, pues deseen ayudarnos, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, que es el 91-616-2464, mañana por la mañana o ahora y mañana les devolveremos la llamada, o que nos escriban un correo electrónico que de verdad es para que no se van a arrepentir. Paula, gracias mil. Gracias a vosotros siempre. Que nos vamos a Albacete. Nos vamos a Albacete porque ese tipo de cosas que otras televisiones no lo cuentan, joder, pero es tremendo. O sea, usted imagínese que vive una ciudad como Albacete, que hombre, que no es Lyon, que hay 2 ríos enormes que confluyen, ¿verdad? Y que empieza a subir el agua en las calles, en las casas. Las imágenes que nos han ido llegando desde ayer pues son alucinantes. ¿Y qué está pasando allí? Pues nosotros nos hemos preguntado, claro, y tenemos al otro lado del hilo, como se decía antes, a Lorena González Vidal, que es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, que además, si no me equivoco, eres de formación técnica, ¿verdad? Tú profesionalmente, quiero decir, con lo cual todavía con más. Lorena, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Las imágenes son alucinantes. Muy buenas noches y, en primer lugar, muchas gracias por interesaros por la situación que estamos viviendo en Albacete. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues como bien saben, pues hemos tenido intensas lluvias en estas últimas semanas y sobre todo ha llovido bastante en la Sierra de Alcaraz, de Barazote, El Robledo, Lezuza, y se han acumulado hasta 400 o 500 litros por metro cuadrado en algunas de estas zonas. Por lo tanto, el volumen que termina canalizándose a Albacete pues es bastante más elevado de lo que estamos acostumbrados. Y está el canal de María Cristina, que es el que concurre soterrado por parte del trazado urbano de la ciudad y pues ha colapsado a consecuencia de estas intensas lluvias. Pero ¿eso lo vigilará alguien? Quiero decir, ¿cómo es posible semejante emergencia de agua? Debe de estar vigilado por la Confederación y García Alcuca, que tanto estáis nombrando esta noche en el programa. Y sí que se habían dado diferentes avisos a través del alcalde de la ciudad durante toda la semana, llevaba alertando de que esta situación pues podía pasar y ha pasado. O sea, el alcalde ha estado, o sea, vosotros como corporación habéis estado avisando a los organismos públicos correspondientes, y en este caso la Confederación, que nos va a pasar esto. ¿Y la Confederación qué ha hecho? Pues en principio el alcalde de la ciudad no ha recibido respuesta. Y por lo tanto, pues hay unos 130 kilómetros de los colectores de la ciudad ahora mismo están en carga y pues previsiblemente, Dios no lo quiera, pero en las próximas horas pues esperamos que no vuelva a pasar, pero podría volver a pasar si sigue lloviendo. Madre santa. ¿Y cómo se arregla eso? Quiero decir, la ciudad está que parece Venecia. Está claro que la Confederación debe de tener un mantenimiento exhaustivo de los cauces, ¿no? Y son ellos los que se tienen que preocupar de mantener las infraestructuras en condiciones óptimas. Pero también es verdad que tenemos dudas de que también hay algún tipo de fallo en la infraestructura de colectores de la ciudad. Albacete es una ciudad muy llana y las zonas que se han inundado están por debajo, las cotas de esos colectores están por debajo de la cota del canal que he comentado, que pasa, que concurre por la ciudad soterrado. Entonces, la ciudad está creciendo también en todo ese sector, entonces creo que también habrá que hacer un estudio exhaustivo de todos esos colectores de la ciudad y de las soluciones que habría que poner y que no vuelva a pasar, por supuesto. Joder, madre santa. ¿Ahora mismo cómo está la situación? Pues actualmente a primera hora de la mañana en ciertas calles de uno de los barrios de Albacete sí que estuvieron achicando agua, porque claro, al estar los colectores saturados, como he comentado, pues los bomberos, por mucho que achicaran el agua, volvían a la misma red y no habría forma de solventar el problema. Pero esta mañana ya, a partir de las 8 de la mañana, sí, pues parecía que no había ningún tipo de problema, ninguna vivienda más inundada. Lo que pasa es que, por supuesto, hay ahora problemas económicos en cuanto a locales, viviendas... Claro, es por lo que te iba a preguntar, si hay alguna evaluación de daños, porque es una catástrofe eso, para un comercio, en fin. Sí, porque hay calles que llegaron a tener casi medio metro de agua, o sea, por lo tanto los comercios de esa zona y las viviendas, pues evidentemente los bajos pues tendrán problemas económicos y tendrán que solventar la situación. Joder. Lorena, muchísimas gracias. Y nosotros estamos pendientes, esperemos que no llueva y ya hablaremos de otras cosas de Albacete otro día. De momento que no llueva más, porque es que el agua no se va a ir.
si vuelve a llover. Exactamente. Y la importancia de que los recursos económicos de las administraciones se destinen realmente a donde tienen que destinarse y no a cooperación internacional o en otros sentidos que no se ven en el ciudadano de a pie. Sí, señora. Lorena González Vidal, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el Gato al Agua. Y otra vez la Confederación del Júcar, y otra vez las obras que no se han hecho, y otra vez el país que no funciona, que decía antes Carlos Astiz. Exacto, es que yo creo que estamos asistiendo a la demostración en múltiples facetas, en múltiples sitios, de que este es un país que no funciona. En los últimos 30 años hemos gastado cientos de miles de millones de euros en infraestructuras, no sé qué, que resulta que son infraestructuras que no funcionan, que no sirven, que están mal hechas, que están mal vigiladas. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente alguien se ha llevado ese dinero. Y el problema es que España está asistiendo a un proceso de deterioro que cada vez es más evidente para cada vez más gente. No están funcionando los ferrocarriles, pero es que las infraestructuras en general, ¿qué pasa? Que no están funcionando. Que es que en cuanto hay un problema, empieza a verse porque las costuras se deshacen. Sí. ¿Y todo esto qué es lo que hay detrás? Pues lo que hay detrás es realmente una mafia organizada en el gobierno que expolia a los ciudadanos desde hace 30 años, 40 años, y hay que ponerle freno. Y hay otra cuestión que a mí me parece que es muy importante y que hay que tener en cuenta, Es decir, esto es una cuestión de destruir la vida de mucha gente, de destruir la vida económica de comercios, de industriales, de gente que se gana la vida con eso y que va a ver su vida destrozada. Pero antes o después, si realmente no hay mecanismos legales para implantar la justicia, para que la justicia realmente sea digna de tal nombre, antes o después los afectados se tomarán la justicia por su mano. Y esto es una cuestión evidente. Esto es lo que históricamente nos dicen. Es decir, si la justicia, si la legalidad no imparte justicia, no es capaz de hacer que la justicia tenga su futuro, es decir, antes o después la gente se tomará la justicia por su mano. Pues porque es indudable que lo que no puede uno soportar es que le estén agraviando al mismo tiempo que le están robando permanentemente. Tienes toda la razón. Y lo que es más triste, ya no solo lo gravísimo que en los últimos 30 años se haya invertido, ya no sabemos en qué. Bueno, sí, vemos que efectivamente en los años 90 se hicieron algunas obras, entre otras cosas. En los años 90 se hicieron algunas obras y ahí se quedaron. Pero es que encima si calculas lo que en estos últimos años, pongamos 10 años, que se ha recaudado más que nunca en la historia, más que nunca en la historia. Es que han robado Estamos más que nunca. hablando de unas cifras de cientos de miles de millones de euros que dices, oye, esto nos tendría que estar todo, las mejores autopistas, los mejores servicios ferroviarios. 2 médicos por ciudadano. Los aeropuertos tendrían que ser una auténtica maravilla. Y tú vas a los aeropuertos españoles y cada vez dan más lástima. Bueno, médicos 2 por cabeza, policía 3, maestros. La educación, la enseñanza, tenemos que estar arriba de todo. Y estamos en un proceso de tercermundización. Por cierto, hemos superado hoy, había ranking de corrupción. Hemos adelantado a Botsuana, adelantado para mal. En corrupción y en servicios también, Ruanda, ¿no? En servicios también. En corrupción. No, pero quiero decir... Concluye Jorge Abranguel. Es muy desolador ver que aquellos que nos han estado gestionando el dinero nos hayan dejado en esta situación. Evidentemente, yo creo que antes de llegar a las manos o se tomen la justicia los ciudadanos por su cuenta, hay que darle una vuelta a todo esto e intentar llevar a cabo y lo digo muy claro, las profundas reformas que se necesitan hacer en estos momentos, que ya no solo van a ser unas medidas de maquillaje, hay que ir al meollo, al origen de la cuestión, y eso requiere una valentía importante después del desastre que nos han llevado los que han gobernado hasta ahora. Los dos. Don Miguel. Yo quiero hacer 2 matizaciones a lo que habéis dicho los dos. La primera, cierto que se lo llevan crudo, pero a mí me parece que eso, que es muy oprobioso y es absolutamente lamentable y muy despreciable, vamos, no agotaría calificativos. Sin embargo, el grueso de todo el dineral que nos cobran
no es que se vaya propiamente en los latrocinios de esos políticos que se lo gastan en pilinguis, como decía Carlos, o en coca, o en lo que sea, o en gambas. Está claro, porque si no cada uno tendría un rascacielos. El grueso no se lo llevan por ahí. Yo me refiero a que es mucho más la incuria administrativa, la incuria política, es mucho más lacerante. El malgasto que se hace del dinero en subvenciones, todo lo que se lleva el clientelismo político, todo eso me parece que desde el punto de vista del contingente que representa, lo otro es deleznable, abominable. Pero eso hay un coste estructural, efectivamente, del Estado y del paraestado. Permíteme, Miguel, es que es la excusa. Se ha creado ese entramado, esa inmensa burocracia, esas trabas continuas para que la sociedad pueda funcionar como excusa para invertir y para dilapidar el dinero que a su vez quitan de aquellos que tienen en contra la propia administración pública que sostienen. Me alegro de que estemos de acuerdo en que en orden de magnitudes, evidentemente no podemos confundir una cosa con la otra, salvando la cuestión primigenia, que es todo lo que tiene de aborrecible el latrocinio directo, ¿no? Y la segunda cuestión sobre la que yo quiero llamaros la atención cordialmente es cuando el pueblo se toma la justicia por su mano. Normalmente estamos hablando de procesos revolucionarios, estamos hablando de procesos de liquidación de sistemas, etc. Como ninguno de los que estamos aquí, entiendo yo que somos propiciadores de eso, a lo que hay que apelar es precisamente a que los que tenéis responsabilidades políticas seáis capaces de encontrar el método de cambio suficientemente fuerte e importante para que eso no tenga que llegar. Un ordenamiento democrático al uso prohíbe precisamente, y lo prohíbe de manera taxativa, tanto en el orden civil como en el orden penal, como en cualquier otro orden jurisdiccional, que uno haga uso de su propio derecho en los términos en que... Sí, eso es verdad, Miguel. Eso es verdad, Miguel Durán, pero el siglo de oro existe. Y Fuentovejuna, el alcalde de Zalamea y el mejor alcalde del Rey. Y una profunda reflexión de la Escuela de Salamanca, entre otros, sobre la necesidad de acabar con un tirano cuando convierte la ley en instrumento de su Eso es evidente, beneficio. Pero nosotros no estamos hablando... Todavía, por lo menos yo no creo que estemos en esa situación. Pienso que todavía, yo quiero creer que todavía hay políticos que tenéis capacidad de conducir... Lo dice por Jorge, ese tenéis es por Jorge. Hombre, yo lo digo por Jorge y por todos los compañeros de Jorge y por todos aquellos que yo confío, y para eso les voto. Confío en que puedan hacer que no tengamos que llegar a esa situación. Porque cuando se llega a esa situación, y finalizo, lo que se ha demostrado tradicionalmente es que la gente que se presume de izquierdas son bastante más eficaces porque resultan mucho más violentos que la gente que se titula de derechas. Don Carlos, ¿querías comentar algo? Muy rápidamente. Yo sí creo que ha llegado el momento de cambiar profundamente este Estado, porque esto ya no lo soporta nadie. Y realmente tener una casta ladrona, mafiosa, encima de nosotros y explotándonos además, creo que hay que ponerle fin. Al Japón. Programa viajero hoy, porque nos vamos de Albacete al Japón. Ahí también hay familiares corruptos. Sí, el gobierno. En Japón. En Japón. Sí, claro, la cuñada japonesa. Y pues sí, efectivamente, se refiere a familiares de los de aquí. De los de aquí, claro, los de aquí también están allí. ¿Por qué es tan importante lo del Japón? No es ni mucho menos una cosa extemporánea. Lo que está pasando ahora mismo en todo el mundo, al mismo tiempo. Aquí es que estamos mirando el ombligo de Rufián y las moléculas hambrientas de Mónica, pero vamos, es que opciones que hasta hace poco comulgaban mal que bien con eso que se llamaba orden global, están redefiniéndose en términos vigorosamente nacionales.
nacionales, que es unas palabras que en España parece que casi hemos olvidado. Pero no, es donde están todos. Y el ejemplo de Japón es importantísimo porque es un país que lleva muchísimos años con la losa de la culpa de la Segunda Guerra Mundial, como todos los que perdieron. Por eso es tan importante lo de la señora Takaichi, que nos resume Iago Soler y ahora nos glosa Carlos Astiz. Es Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa que ha logrado el mejor resultado de su partido cuando apenas lleva 100 días en el cargo. Una victoria de 316 escaños de los casi medio millar que tiene la Cámara Baja nipona. Con una aprobación casi total del país, a sus 64 años la veterana política conservadora se convierte en la primera mujer en ostentar este cargo, curtida en 1000 batallas, estilo político personalista, marcado perfil ideológico y menos tecnócrata. Entre los jóvenes su apoyo es casi total, provocado quizás por sus citas de frases de manga, su afición por el béisbol o el rock. Prometió un Japón más próspero y seguro. Ha dicho que dificultará la ciudadanía a los inmigrantes y que pretende inscribir en cursos de japonés a los solicitantes de asilo. También quiere dispersar a los turistas por todo el país para evitar aglomeraciones y romper el modo de vida de su pueblo, como cuando un youtuber español agredió a un japonés que le recriminaba por ir gritando en el transporte público. It's okay. Che, oye, che. Date quieto ya, adiós. Takaichi coge las riendas de un país con un crecimiento pobre, una deuda pública gigantesca y una crisis demográfica que devora cualquier opción de relanzar el país. Para ello, el gobierno ha empezado a reactivar políticas de natalidad y usar un sistema fiscal expansivo para reactivar la economía mientras invierte en una economía estratégica basada en microchips o maquinaria de precisión. Entre sus puntos también está el aumentar sus capacidades militares ante el aumento de tensión con China y Corea del Norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nipones tienen fuerzas de autodefensa, no ejército, aunque se posicionan en el top 10 de las fuerzas bélicas del mundo. Nota al pie. El 25 de noviembre de 1975, el escritor Yukio Mishima, candidato permanente al premio Nobel, se abría el vientre en protesta por la decadencia del Japón y como gesto de recuperación del genio nacional. Y parecía que había quedado en nada, pero bueno, mira. 51 años después, el seppuku de Mishima, efectivamente. Qué cosas, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, yo es que creo que la cuestión es clara. Es decir, en todo el mundo, y Japón es un ejemplo, es el último ejemplo además muy llamativo, es decir, en todo el mundo las contradicciones, la disyuntiva está precisamente no en izquierda, derecha, similares, sino en aquellos países en los que el espíritu patriótico, el espíritu nacional se pone de nuevo en primera línea y hay fuerzas políticas suficientemente potentes como para ponerlo en primera línea, en escena, traerlo a escena de nuevo, ese interés nacional. Es decir, que básicamente es defender los intereses de lo propio, defender incluso sus valores tradicionales, su historia, no como un retroceso, sino precisamente como un elemento de proyección hacia el futuro. Y eso es lo que estamos viendo en todo el planeta. Es decir, estamos viéndolo con Trump, es decir, cuando dice que vamos a hacer América grande de nuevo, estamos viéndolo en la cantidad de políticos que están triunfando en sus países. Es decir, toda América está siendo un hervidero de avances y victorias de los partidos patrióticos, de los partidos que llaman a las naciones a ponerse en pie, y enfrente están en un proceso de retroceso acelerado todos aquellos que, partiendo de las élites globalitarias, lo que pretenden es liquidar las naciones, fragmentar y destruir las sociedades que las albergan, precisamente en un proceso de recomponer el poder, poniéndolo en sus manos, poniéndolo en manos de esas élites a través de organismos supranacionales, desde la ONU al Foro de Davos o del Consejo de Europa, y es un proceso en el que están retrocediendo aceleradamente, porque han fracasado estrepitosamente. Yo creo que Japón lo que demuestra, es un país que realmente está en un proceso muy complicado, ha habido un retroceso económico y social tremendo. Es un país tremendamente ineficiente, a pesar de la imagen que tenemos todos de un país súper eficiente y todo esto. Es decir, tienen demasiada gente a la que pagan poco, que vive en unas condiciones bastante pobres. Y la realidad es que es un país que había dejado de estar en la primera línea de la innovación.
Lo que ha hecho Takaichi ha sido precisamente recuperar el orgullo nacional, el orgullo de la patria, el orgullo de los valores japoneses, de la propia historia japonesa, con sus luces y sombras como la de cualquier otro país, y ha sido capaz de poner en pie todo un movimiento, el Partido Liberal Democrático, que históricamente desde el año 55 sigue controlando la vida política japonesa, ha dado un vuelco por completo con ella y con la gente más cercana. Es decir, el anterior primer ministro Abe, que fue asesinado, es decir, inició este proceso. Es un proceso en el que se conecta además con los jóvenes de recuperación de los valores tradicionales, de la defensa de la familia, la defensa de la nación, la defensa de la cultura y de la lengua japonesa, que es precisamente exactamente lo mismo que está sucediendo en toda Europa, en toda América, en toda Asia. Y en este caso concreto, además, se ha visto ratificado ahora en las elecciones. Esta mujer fue elegida y unos meses después llama de nuevo a convocatoria electoral con el objetivo de conseguir la mayoría absoluta. Sí, porque ella tenía el gobierno, pero el Parlamento no. Exacto. Y entonces, de los 233, que era la mayoría absoluta, en las dos cámaras, es un Parlamento bicameral como el español, consigue más de 300 en las elecciones de este pasado domingo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora es capaz no solamente de dejar en la nada, es decir, de hacer de incapacitante al Senado, a lo que sería el Senado allí, sino que además puede modificar la Constitución. Y hay dos elementos cruciales. En primer lugar, la defensa de Japón a nivel de Fuerzas Armadas corresponde precisamente a los japoneses en la visión que tiene Takaichi, no lo que le impongan otras potencias extranjeras como Estados Unidos. En lo cual está de acuerdo ahora Trump, por cierto. Claro, es que resulta que Trump y Takaichi forman parte de ese eje patriótico que está imponiéndose en el mundo, que está dando la vuelta al mundo, que está cambiando la situación internacional. Es decir, lo estamos viendo, es decir, cómo desde El Salvador a Italia, desde Hungría a Japón, desde Estados Unidos hasta lo que va a ser Francia o Alemania, cuando tengan elecciones, es decir, el mundo está cambiando. Son los patriotas los que están haciéndose cargo de cada vez más países, porque realmente la población ya no aguanta más ese sometimiento a estupideces y realmente a la dictadura que estaba organizando los globalitarios, ¿no? A nivel internacional. Es así. Es el más claro ejemplo de lo que nos ha conducido el globalismo, y ahí demuestra que las naciones tienen capacidad de reacción. Porque se ha demostrado que este globalismo acaba con las naciones, por lo que tú has dicho, porque acaba con los fundamentos mismos de nuestra civilización, de aquella que ha avanzado más que ninguna y que nos ha llevado a las altas cuotas de bienestar. No el globalismo, sino unas sociedades basadas en esos valores que son los que nos ha dado la fuerza que siempre nos han dado. Es una ola, yo creo, y soy optimista, imparable, aunque hay grandes resistencias de grandes poderosos que están en manos de esas organizaciones supranacionales, pero estoy convencido de que hay esperanza y que los patriotas, de los cuales algunos, incluso cuando ahora no están tan de moda, que éramos unos cuantos, pocos. Indeseables. Éramos pocos. Cuando éramos los deplorables. Éramos pocos, ¿no? Y perseguidos. Yeah. Pero oye, es una gran satisfacción ver como en definitiva todo ese pueblo que además intentaban adoctrinar en esas maravillas que suponía el globalismo, en esas maravillas que todo es bueno y aceptado, que qué fantástico es tener un melón de Chile aquí y que el melón de aquí da igual, ya lo cogeremos por otro lado, que qué maravilla el que no haya ningún valor, en la familia y eso, está igual, tú júntate con tu perro y tu gato, si es lo mejor que hay. Qué maravilla que al final eso no haya triunfado, incluso haya fracasado con la utilización despiadada de los sistemas educativos, sobre todo en Europa, para adoctrinar en esas ideas. Es una satisfacción y una esperanza que yo creo que al final los patriotas ganarán. Don Miguel, un minuto y nos vamos a la publi. No, si yo es muy simple, porque yo me confieso muy poco conocedor de las particularidades de Japón. He visto, lógicamente, porque uno sí que mira las noticias, el triunfo de la señora Takaichi. Y supongo que si recupera la capacidad de decisión sobre su régimen de defensa, de Fuerzas Armadas, pues eso a Trump le puede venir bien también, porque no deja de ser, entiendo yo así, que me corrija Carlos o cualquiera de vosotros que entendáis más del asunto, no deja de ser un cierto contrapunto frente a China, ¿no? Y eso a Estados Unidos pues mal no le viene.
Pues ahí estamos. Te has quedado muy callado, José Javier. No, no sabía si Carlos iba a contestar o... Sí, es que precisamente uno de los problemas inmediatos que tienen es cuando esta mujer, que efectivamente hay que tener en cuenta que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con al norte una parte de su territorio ocupado por Rusia, por la antigua Unión Soviética y ahora Rusia, las Islas Kuriles, que están todavía en disputa. Es decir, al sur, algunas de las islas están bajo control chino y en disputa las Spratly y similares. Es decir, Taiwán está siendo realmente una barrera de contención, pero está a 200 kilómetros del territorio japonés. Y Okinawa es la mayor base norteamericana fuera de Estados Unidos. Entonces, en esa situación, es decir, lo que dice Japón es: queremos defendernos, queremos tener capacidad suficiente de defendernos nosotros mismos. Y otro día contaremos la política de inmigración japonesa, que es interesantísima, y para que aquí vayan aprendiendo. Y la reculturización, y las cuestiones políticas, y el propio Partido de la Innovación, la propia Takaichi es muy interesante. Señores, a la Pugli, y a la vuelta vamos a ver la resaca de Aragón. Está todo el mundo mareado. Y hay follón ahora, por cierto, con el tema de Extremadura. Porque Vox dice que ellos no van a decir que sí al gobierno si no les dan políticas. Y la señora Guardiola, con esa boca que tiene, que se lo canta todo, ha cantado que había llamado al PSOE para pedirle su abstención antes de hablar con Vox. O sea, de verdad, es que joder, ¿eh? Bueno, y Mañueco, en fin, mire, ahora la publicidad y luego entramos en este asunto. Y las imágenes que acaba de subir a X Rubén Pulido. En este momento el CETI de Ceuta está completamente desbordado. Más de 1000 personas han tenido que habilitar el garaje, el parking subterráneo, para acoger a toda la gente que ha entrado, pidiendo que la regularicen, claro. Efecto llamada, ¿no? Joder. Pues vamos a ver, Publi y a la vuelta. ...22-14 en Canarias... ...vamos con la resaca política... se está mezclando todo... ...se está mezclando el hundimiento interno del PSOE... ...no digo de la izquierda... ...pero sí del PSOE como partido... ...se está mezclando con las consecuencias de las elecciones de Aragón... ...con las negociaciones de Extremadura... ...con el avance de Castilla y León... ...todo mezclado... ...y con las moléculas de Mónica... las moléculas hambrientas. En fin. Bueno, ahora mismo, resumen rapidísimo de cómo está la cuestión. Marina Neira nos lo cuenta. Vox está en la ola y es imparable, da igual lo que hagamos. Esta es la conclusión del Partido Popular tras los resultados de Extremadura y Aragón, totalmente desalentadora. Los populares barajaban la cifra de los 27 escaños o más, pero no se esperaban quedarse con los 26 y perder 2 diputados de golpe. Para ellos fue una completa decepción y desde luego la estrategia de adelanto electoral no ha salido como esperaban. Reconocen que tras las elecciones aragonesas nada le pasa factura al partido de Santiago Abascal, que sigue ganando votos y ha sido, admiten, el gran beneficiado del bloque de derechas tras estas elecciones. Los resultados de Aragón complican el acuerdo con María Guardiola en Extremadura, donde las negociaciones siguen paralizadas. Ella optó por el cuerpo a cuerpo contra Abascal, a diferencia de Azcón, que enfocó las elecciones en clave nacional, pero nada ha servido para frenar la crecida imparable de Vox. Ahora el PP debe cambiar de estrategia electoral. El problema es que no saben cuál. Feijóo ya ha adelantado que el entendimiento con Vox pasa de ser voluntario a ser necesario, porque sí los necesitan para formar gobiernos y tienen que aceptarlo. Vox ya ha dicho que habrá gobierno, pero eso sí, donde se tengan en cuenta sus políticas. Al desconcierto del Partido Popular se suma el temor ante lo que pueda ocurrir en las próximas citas electorales, las de Castilla y León y las de Andalucía, donde tendrán que prepararse para conocer hasta dónde llega el techo electoral de Vox. Y así se ha convertido en el centro de la política española. En realidad, un poco por lo que decía Miguel Durán, da la impresión de que todo el mundo está alineando sus estrategias en función de es que si Vox dice, es que si Vox no sé qué, que yo me alejo de Vox, es que no parezca demasiado cerca de Vox, y al final ninguno termina de decir qué carajo quiere hacer con el país. Claro, pero aparte de eso, y como apuntaba en mi pequeña introducción, respuesta a tu editorial,
Es que en realidad el progreso que tiene Vox desde el punto de vista electoral es fundamentalmente mérito suyo. Sí, es verdad que a veces, como pasa en muchas situaciones de la vida, cuando tenemos algo de éxito, pues también puede haber una cierta componente de mérito de aquel que esté en contraposición con nosotros. Eso yo tampoco lo niego, ¿no? Lo que yo he oído hoy al señor Garriga respecto de Extremadura, que es un lugar que a mí me importa sobremanera porque allí nací y allí eché raíces y las quiero conservar, no es tanto un no rotundo como dan algunos totales en algunas emisoras de radio, pues yo no he percibido ese no rotundo. Yo lo que he percibido es, oiga, si usted no tiene en cuenta nuestras políticas, no puede contar con nosotros. Bueno, no puede haber una cosa más puesta en razón que esa, ¿no? Es decir, no le van a dar un cheque en blanco a esta señora para su investidura. Lo que tú has dicho respecto de que ella, antes incluso de hablar con Vox, haya hecho una maniobra táctica consistente en pedirle al PSOE su abstención, a mí me parece que la retrata absolutamente, ¿eh? Porque ¿qué puede esperar luego? ¿Puede esperar lealtad de Vox cuando el primer movimiento suyo ha sido ser desleal con aquella fuerza que tiene ideológicamente más próxima? Porque... Pero y además es que desde el punto de vista de pura práctica política, vamos a ver, imagínate que yo soy... Bueno, no, iba a decir María Guardiola. No, imagínate que yo soy el señor del PP que ha ganado en Extremadura y tengo aquí a Jorge Campos que ha quedado tercero y que me está tocando mucho las narices. Y me lo tengo que caminar para que me apoye y voy a gobernar yo. Y ya me arreglaré yo luego para ir a apartarle. Y voy y canto para que todo el mundo se entere de que no lo quiero ver ni en pintura y que antes se preguntaba al PSOE, para que este no me apoye en la vida. Es que yo de verdad, esta mujer, ¿pero qué le pasa en la cabeza? Bueno, si la política, y al cabo, es el arte de lo posible, desde luego esta señora no le ha echado mucho arte a lo posible o a lo que ella considera posible. Yo también pienso... El arte de lo fusible. Bueno, pero acabo de verdad... hay mucha gente en España, votantes del PP y votantes de Vox, que esperamos, sinceramente, que más allá de tacticismos absurdos, al final exista un bloque que sea capaz de tener en el Congreso de los Diputados una mayoría prácticamente capaz de cambiar la Constitución. Es decir, ojalá que haya pues un PP de 150 diputados y un Vox que tenga 60, ¿no? Mejor al revés. Por hablar... ya, si yo te comprendo. ¿Qué has dicho mejor? No, lo mejor no es eso. No, yo digo dentro de lo que está dentro del horizonte previsible hoy por hoy. Yo ya sé que a ti te gustaría, y probablemente a mí también me gustaría, que el reparto de fuerzas tuviera otro equilibrio. Lo que quiero decir, a cabo de verdad, es que a ver si somos capaces de que todo el mundo entienda que para echar a Sánchez hay que querer verdaderamente echarle. Te voy a mandar mi artículo de Gaceta, Miguel Durán, que no te lo he mandado. Mira. Pues mándamelo. Vamos a ver, lo recomiendo, yo también lo he leído. María Guardiola no ha hecho otra cosa que repetir lo que dijo Feijóo en las elecciones de 2023, que esperaba que el Partido Socialista hiciera lo posible para que no tuvieran que pactar con Vox. Eso lo dijo Feijóo en el 2023. Pero hay una diferencia, Jorge. No es lo mismo decirlo antes que después de unas elecciones. Leche, bueno, ¿pero qué hace María Guardiola? Ya, lo que ve en casa, dices. No, claro, repetirlo, lo que el Partido Popular está acostumbrado a hacer, que es que, de alguna manera, siempre parece que su principal socio es el Partido Socialista. Y no lo parece, realmente es que el Partido Popular comparte tantas políticas con el Partido Socialista que evidentemente se encuentra más cercano al PSOE que a Vox, porque el Partido Popular lo que quiere es hacer lo que hace en Bruselas, que es políticas que aprueban el Pacto Verde, la ideología de género, la inmigración descontrolada,
que de esos temas los lunes dice una cosa, los martes dice otra, los miércoles otra diferente. La desaparición del sector primario. Todas esas políticas que van de la mano con el Partido Socialista es lo que de alguna manera el Partido Popular pues se está trasladando aquí. ¿Qué pasa? Que tiene graves problemas porque se da cuenta que la única manera de llevarlo a cabo es realmente llevar una coalición como hacen en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. Ahora, ¿quién tiene el problema aquí? El problema no lo tiene Vox. Por mucho que algunos medios completamente influenciados digan que no rotundo, que no se puede hablar. No. Vamos a ver, si nosotros más claros no podemos ser. El problema no lo tiene Vox, el problema lo tiene el Partido Popular. Evidentemente hay una gran... tenemos unos grandes resultados con un gran apoyo de la ciudadanía que quiere cambiar las políticas. Nosotros lo que pedimos es que quien quiera gobernar con nosotros pues tenga que cumplir una serie de cambios. ¿Que el Partido Popular quiere cambiar las políticas que ha llevado hasta ahora de la mano del Partido Socialista? Pues aquí tiene a Vox. ¿Que el Partido Popular quiere seguir con las políticas que ha llevado hasta ahora? Pues ahí tiene el Partido Socialista. Pues si es que más claro imposible. Es que Vox no se presenta para... Bueno, vamos a tener una mayoría para quitar a Pedro Sánchez y nos pondremos nosotros para que todo siga igual, porque el PP seguirá marcando la pauta. Nosotros no estamos para eso, porque para eso ya está el PP y está el PSOE, que esos que nos han llevado a esta situación tan lamentable en la que vivimos. Nosotros estamos precisamente para cambiar todo aquello. Que evidentemente si el resultado fueran 150 diputados para nosotros, eso estaría ya hecho. No, que desgraciadamente no tenemos las mayorías suficientes. Necesitaríais un apoyo pues oye, complementario, no tendremos Jorge. aún las mayorías suficientes, pero tenemos una línea ascendente que no sabemos hasta dónde puede llegar. Evidentemente, sea cual sea el resultado, por ejemplo, los que ya tenemos, los que son de Extremadura o los que son de Aragón, o el que se va a producir en Castilla y León, deja muy claro que hay una fuerza ascendente que tiene a cientos de miles de ciudadanos detrás que quieren cambiar las cosas y nosotros no vamos a defraudarles. ¿Que el Partido Popular quiere gobernar con nosotros? Pues vamos a cambiar las cosas, no vamos a tomarles el pelo, como por cierto lleva el PP estafando a mucha gente desde hace mucho tiempo. Enseguida contesta Miguel Carlos Astiz. Hombre, yo creo que es evidente, es decir, una de las cosas que hay que plantearse es por qué crece Vox. Y Vox crece porque habla de los problemas concretos de la gente. Claro. ¿Por qué va a seguir creciendo? Porque efectivamente cuando se trata de negociar, si plantea estas son las cuestiones concretas sobre las que queremos intervenir con estas posiciones, eso es difícilmente manejable por gente que está acostumbrada a trabajar en la sombra, entre bambalinas y a llegar a acuerdos que no puede defender en público con el PSOE o similares. Yo creo que además eso es una cosa que se ve en Europa, es decir, cómo el Partido Socialista y el Partido Popular europeos, de los que estos son directamente simplemente sus hermanitos de España, hacen las mismas políticas, unas políticas lesivas, contrarias a los intereses de los ciudadanos. Es decir, hemos visto antes el asunto de la inmigración. Es decir, ¿por qué la Unión Europea ha puesto el grito en el cielo? Porque lo que están temiendo es que estos se hayan pasado de rosca y España sea la puerta de entrada de millones de personas que terminen invadiendo el conjunto del resto de Europa y que además esos países vean con más claridad todavía, que ya lo ven con bastante claridad algunos, que hay que romper con una Unión Europea que lo único que está haciendo es destruir a las naciones europeas. Y ese es el peligro que ven. Y yo creo que en este caso concreto, es decir, yo creo que si Vox se plantea la negociación en público, decir qué es lo que quiere exigir, qué es lo que exige, algo que beneficia realmente a la población, es decir, con luz y taquígrafos, eso es difícilmente rebatible. Fíjate, Carlos, fíjate, lo que nosotros proponemos en estos momentos es que las políticas que derivan del Pacto Verde y que está arruinando los sectores primarios acaben. Claro. Controlar la inmigración ilegal, que es completamente inasumible y que está disparando la inseguridad en toda España. Exacto. Bajadas rotundas y drásticas de impuestos. La presión fiscal nos impide crecer. Gasto político, porque... Claro, reducción absoluta del gasto político, que es lo que motiva la asfixia fiscal y utilizar los presupuestos para mejorar los servicios esenciales. Es decir, eso que es de puro sentido común y que es lo que está sufriendo la gente de pie es lo que pedimos nosotros. Pero fíjate en qué órbitas se mueven. Tienes el ejemplo en lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Nada más y nada menos que una reforma constitucional. No plantea el PP y el PSOE y todos los demás una reforma constitucional para incluso blindar esos derechos que ya están siendo pisoteados por toda esta política de una manera constitucional. No, que trae una reforma constitucional para sumar un senador más.
Bueno, pero es decir, Jorge, perdona, los ciudadanos de Baleares que están viviendo una invasión inmigratoria africana brutal, que ya no pueden salir a la calle porque reciben machetazos, que no pueden comprarse una vivienda porque es la más cara de España, ¿qué llevamos, señores del PP y PSOE? Una pero sí, reforma sí, de la está Constitución claro, para un Jorge. senador más. Es decir, Demasiados están políticos. completamente a una distancia sideral de los problemas reales de la ciudadanía. Y nosotros lo que queremos es, primero, solucionar los problemas de la ciudadanía. Jorge, si es que eso está claro, yo no te voy a discutir la nitidez de esas políticas, que me parece que están siendo expresadas por Vox de una manera absolutamente transparente para la ciudadanía y, de hecho, de ahí se deriva el apoyo creciente que está teniendo. Pero con 150 diputados no gobernáis. Si algún día los tenéis, con 150 no. El PP, con 150, el PP de Aznar del 12 de marzo de 1996... tuvo que ir al pacto... ¿Ese es el que hablaba en catalán en la intimidad? Ese, el del pacto del Majestic, el de ir a, no recuerdo si a Aranda de Duero, a dónde fue, o a Burgos a encontrarse con Arzallus, porque Arzallus no quería venir a Madrid, etcétera. Con eso no se gobierna. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, porque la ciudadanía no le da una mayoría absoluta y le obliga a sentarse a negociar y no es lo suficientemente responsable como para negociar, tiene que dejárselo muy clarito a la ciudadanía. Tiene que decirle, mire usted, es que me lo han puesto imposible. Claro, pero eso es un problema que tiene el PP. Y vosotros también no, lo veis. nosotros somos clarísimos, precisamente cumpliendo lo que has dicho. Somos tan claros que decimos, oigan, mire, señores, tenemos este resultado, creo que es muy importante. Pedimos esto, esto y esto. Que son las políticas que hay que cambiar. Bueno, y el PP nos dice no. Entonces, ¿quién tiene el problema aquí? ¿Será el PP el que se tendrá que aclarar? Hombre, pero todo el mundo tendrá que hacer alguna cesión, ¿no? Hombre, no pedimos que se aplique el programa electoral de Vox desde el primer punto hasta el último. Pedimos las 4 cosas que en este momento son necesarias, urgentes, muy graves, que están afectando a la ciudadanía. Eso es lo que vamos a ver. No vamos a pedir, queremos que en vez de plantar 10 árboles, se planten 20. No, hombre, no. Vamos a pedir una bajada de impuestos, un control de la inmigración y un pacto verde deshecho, que es lo que hay que hacer para que la gente del campo pueda vivir. Ojalá que acertéis, Jorge, ojalá que acertéis. Pero si es que es con cuestiones básicas, entonces, ¿para qué nos presentamos? No, que ojalá ¿Para hacer maquillaje? No. Pero si yo ya te entiendo lo que quieres decir. A ver... Y además es que es perfectamente comprensible que antes del 15 de marzo, aquí, me refiero en Aragón y en Extremadura, no se mueva una hoja. Es perfectamente comprensible porque ya tenemos al PSOE e incluso pues, a otras fuerzas diciendo que ya lo tenéis ahí, ya tenéis a Vox en las instituciones. Y yo ya lo entiendo eso. Lo que espero, porque además hay muchos socialistas, estoy seguro, que si hubiera posibilidad de que PP y Vox gobernasen con mayoría superabsoluta, propugnarían que el PSOE hiciera una abstención conciliadora con relación al PP para que el PP gobernara en minoría. Ojo, pues hemos hecho un con unas tortas, macho. No, pero claro, me estoy equivocando cuando digo que hay muchos socialistas que querría eso. De momento lo que hay es mucho socialista que lo que está es harto del PSOE y que está traspasando su voto a Vox por razones que ya no tienen nada que ver con estrategias electorales. Bueno, y es lo más importante que está pasando. Yo hablo de otros socialistas, quizá, ¿no? Que también existen. No te digo que no. Señores, que son 1:30, venga, ya estamos. ¿No? ¿Hemos resuelto algo? No. Así que ya pongo yo mi solución de ayer. Leche, un papel, ¿no? Claro. O sea, ¿problemas objetivos cuáles son? Me parece que es Jano García, dice, no es de ultraderecha, es la realidad. Inmigración. ¿Está de acuerdo el Partido Popular en revertir las regularizaciones de Sánchez, como ahora veremos, quiere la Unión Europea, por cierto, la Comisión Europea, cerrar, etc.? Bueno, se pueden poner de acuerdo. Pacto Verde. ¿Está de acuerdo el Partido Popular en desmantelar, como propone, por ejemplo, el primer ministro belga, que es de los suyos, o el canciller alemán, que es de los suyos, o el primer ministro canadiense, que es de los suyos, desmantelar el Pacto Verde y volver a una política energética sensata? Pues también se podría estar de acuerdo ahí. O sea, objetivamente hay cuestiones concretas, materiales, sobre las que pueden estar de acuerdo. Yo desde luego sí. Claro, es decir, son cosas razonables y cosas racionales. ¿Y eso obligaría a Vox a ceder? Pues si mañana sale Feijóo... Tellado, venga, Guardiola ya sabemos que no. Pero con un papel diciendo, hemos pensado que sobre estas cosas que proclama Vox, aquí hay unas cuantas en las que sí que estamos de acuerdo. El problema se lo paras a Vox.
Claro, y que conteste, pero es que no. En lo que está en el Guardiola llamando al PSOE antes. Pues me imagino, el cabreo que debe tener en Génova ahora mismo con este asunto es descomunal. Pero hay que recordar, Guardiola le hizo perder las elecciones a Feijóo, que las ganó, pero ya sabe, entiende usted, en las últimas, planteando una cosa absurda, ¿no? En fin. Lo de la inmigración, que es un perfecto ejemplo. O sea, la que ha liado, Pollito. Quiero recordar, no es por hacer sangre, pero bueno, que el PP votó inicialmente a favor de la toma en consideración, seamos justos, ¿verdad?, de la regularización masiva de inmigrantes, de una iniciativa legislativa popular que, por cierto, amparaba la Conferencia Episcopal. Monseñor Argüello debe estar encantado viendo el CETI de Ceuta en este momento. En cuanto tengamos las imágenes que está subiendo Rubén Pulido a X, se las vamos a mostrar. ¿Sí? Pues vamos para que usted se haga una idea. Ceuta, el CETI de Ceuta. Eso es el garaje. Porque han tenido que habilitarlo para meter a la gente porque no cabe. De momento el gobierno acaba de habilitar de urgencia 300 y pico mil euros. ¿Sabe usted para qué? Para traductores. Para traductores. Porque los ha cogido y los ha metido allí. Claro, no caben, por eso están en el garaje, como está usted viendo. Es una cosa alucinante. Bueno, otro sí digo, la Comisión Europea, ya veremos en qué queda la cosa. Me parece que fue el grupo de patriotas y de reformistas los que la semana pasada planteaban que tiene que ver la Unión Europea, esto que ha hecho Sánchez, que pretende hacer, bueno, que ha hecho, porque rompe completamente el acuerdo Schengen, claro, es que ha metido toda esta gente en Europa, porque a él se le ha puesto ahí mismo, a él y a Monseñor Argüello. En fin, ¿y ahora cómo está el asunto? Pues, como nos cuenta Marina, y que encima van a cobrar dentro de un año un ingreso mínimo vital, que no tenemos con qué pagarlo. Bueno, Marina Neila. Los inmigrantes que se beneficien de la regularización masiva anunciada por el Gobierno podrán pedir en tan solo un año el ingreso mínimo vital, es decir, podrán acceder a estas ayudas que oscilan entre los 500 y los 1.500 euros si cumplen determinados requisitos, como residir legalmente en España durante 12 meses y demostrar que atraviesan una situación económica vulnerable. Recordemos que el ingreso mínimo vital es indefinido hasta que la situación cambie. Según la última estadística del Ministerio de Inclusión, este mes de enero de 2026 han recibido esta ayuda 790.000 hogares, lo que se traduce en 2,5 millones de personas. Pero esta idea de regularizar masivamente medio millón de inmigrantes ya está causando reacciones tanto en Bruselas como en Washington. Esta idea de Sánchez es contraria a lo que opina la Comisión Europea en materia de inmigración y desde Bruselas ya alertan de que se puede estar mandando un mensaje erróneo favoreciendo el paso ilegal y que inmigrantes se instalen en diferentes países de la Unión Europea sin permiso. O sea, salía una monumental. Luego está la cuestión de las pelas, claro, de ingreso mínimo. Vamos a ver, salía hoy, creo que era en Libertad Digital, donde aparecía la cifra de lo que nos estamos gastando en ingreso mínimo vital. Son, he dicho yo antes 1.800 millones, ¿qué carajo? 18.000 millones de euros. Nos estamos gastando 18.866 millones de euros en pagar el ingreso mínimo vital a 3 millones de personas. Oye, ya está bien, Carlos Astig. A ver, yo es que creo que todo esto es parte de todo el proceso, del proceso que hemos visto desde Bruselas. Lo que pasa es que ha llegado un punto en el que abren la puerta de tal manera que entran en pánico todos cuando dicen arrea, 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 que es que esto va a ser el coladero y millones de personas van a entrar aquí. Y eso significa que muchos de los gobiernos que ya están muy reticentes a la inmigración descontrolada que promueve Bruselas van a poner el grito en el cielo, van a cerrar incluso el grifo de la propia Unión Europea. Yo creo que la inmigración la inmigración descontrolada no es un acto de buena voluntad, es simplemente la lanza, digamos la mano que hay detrás para quebrar unas sociedades, para fragmentarlas, destruirlas, es decir, romperlas y romper las naciones que las albergan. Este es el proceso y este es el proceso inspirado y empujado por la Unión Europea. Otra de las cuestiones también indudables es que esto está haciendo crecer precisamente a los patriotas. Es que cuando los jóvenes votan Vox, están votando por la seguridad en las calles, por no tener machetes cada vez que salen de fiesta. Yo creo que todo eso, o cuando los campesinos, los agricultores, los ganaderos están viendo que Bruselas lo que está haciendo es destruir su modo de vida, destruir el futuro. Pero es que este es el esquema que
Bruselas ha estado intentando imponer, y es un modelo en el que realmente lo que quieren tener son millones de personas dependientes de la buena voluntad política, porque el modelo es Cuba, el modelo social es Cuba, es decir, gente que esté dependiendo tanto a la hora de comer del Estado, del gobierno, que no tenga capacidad para rebelarse. Y ese es el proceso de destrucción, y en eso estamos, es precisamente eso, ¿no? Yo voy a tratar de ver si efectivamente soy capaz de explicarme sin que me saltéis a la yugular. Hombre, la yugular no, Miguel Durán. No, me la vais a respetar. Bien, porque es por allí por donde me pasa más sangre, ¿eh? Lo digo por si alguno tiene... Tenemos el machete en la revisión de los 10.000 cortes. Bueno, no, mira, hace 2 semanas se suscitó aquí el debate de la regularización y demás. Yo es que creo que se está cometiendo un grave error, porque nosotros tenemos una realidad muy concreta, y es que aquí somos un coladero. Es que o sea, eso es incuestionable, no me lo podéis negar. No estoy de acuerdo. Espera. Hombre, si no fuéramos un coladero, Jorge... No somos un coladero. No. Estamos promocionando que entren, no se cuelan. Espera, Nos Jorge, entramos. Espera, Jorge. Yo no promociono eso. A mí lo que me gustaría es que si un señor entra con su visa turística y se le agota en 90 días, hubiera un mecanismo suficientemente férreo, suficientemente claro, para que ese señor tuviera que coger el portante y marcharse. Pero incluso nuestro Tribunal Supremo, con la normativa que hay, no ha podido hacerlo. Y hay una sentencia, la cité yo hace 2 semanas, de marzo del 21, creo recordar, que te impide ponerlos en la frontera. Esa es la realidad. ¿A dónde quiero ir? Esa es la realidad de los que vienen, como tú has dicho. Claro, de los que vienen como yo he dicho, claro, y como... Que también habría que modificarlo, pero luego hay otra realidad, que son los que ya no vienen ni con visa ninguna. Espera, que me podrás contestar mejor si me permites acabar de explicarme. Mira, yo soy empresario y estoy buscando gente para emplearla. Y tengo gente que es española, nacional, que no quiere hacer determinados trabajos, no quiere ejercer determinados oficios. ¿Por el dinero que les ofreces? No por el dinero que les ofrezco. Perdona. Joder, es que no me queráis encerrar y dejadme sobre todo explicar. Es José Javier que te interrumpe. He sido yo. Bueno, tú te unías, Jorge. Bueno, tenemos 4 minutos para agotar este tema antes de la publicidad. Así que pues tiene 1 minuto, Miguel, para acabar. En 1 minuto, yo lo único que quiero decir es que entre regularizar, que significa dar papeles, o permitir trabajar, hay una diferencia. Y quizá esa es la solución. Es decir, no se trata tanto de dar un NIE como de decir, señor empresario, si usted tiene necesidad de contratar a alguien y lo contrata, no le van a venir todas las penas del infierno. Y luego ya veremos qué pasa con esa gente. Bueno, eso Miguel, que tú dices es enteramente razonable. Lo que pasa es que no es la realidad objetiva de España. Bueno, pero eso que yo digo no es en absoluto difícil de hacer. Requiere menos profundidad de reforma reglamentaria que lo que se va a hacer. Claro, si quieres, efectivamente, acabar con el problema objetivo de que ha entrado mucha gente y esta quiero situación acabar, irregular. Y además eso no altera pero precisamente... es que el gobierno no quiere acabar con ello. El comisario de Migración, fíjate, ¿dónde estamos? El comisario de Migración de la Comisión Europea acaba de decir a Pedro Sánchez que no se puede regularizar ilegales porque los ilegales en la Unión Europea tienen que salir. Pero esa solución la que primera digo vez que yo oigo esto en la Comisión Europea. Sí, está muy bien. Javier, esa solución que yo estoy apuntando, y no es que yo sea el más inteligente de la clase, eso no altera precisamente los equilibrios del territorio Schengen. Lo otro sí. Pero claro, pero es que... lo que pasa, eso también lo altera, porque en definitiva lo que estás haciendo, si te refieres a las personas que están trabajando en trabajos que no quieren los españoles y en estos momentos están haciéndolo de forma ilegal, lo que haces es hacer un llamamiento a que la gente venga aquí de forma ilegal, se pase una temporadita de forma ilegal, un par de años, y después no se preocupen que si usted acredita que ha estado aquí trabajando, aunque sea en B negro tal y cual, será regularizado y estará de forma legal. Ese es el después. Vale. Yo no he hablado del después. Es que hay un problema que muchas veces no se dice. Vamos a ver.
Esto de que hayan trabajos que los españoles no pueden hacer aunque puedan hacerlo, esto se tiene que acabar. Lo que no puede ser es que tengamos unas cifras de un 13% de paro, 14, 12, o sea, millones de españoles en el paro y que les digan, oiga, que hay un trabajo para usted, no es que no quiero hacerlo porque no me apetece. No, pues oiga, usted no hace este trabajo, usted no tiene prestación ni subsidio ninguno. En el caso en que el país necesite mano de obra, trabajadores cualificados de una manera o de otra, y el propio mercado nacional no lo cubra, es cuando entonces tienes que abrir las puertas a un tipo de inmigración controlada desde el origen, que venga con sus contratos de trabajo ya tramitados desde el origen y que estén de acuerdo con nuestra forma de vivir, nuestras costumbres y que evidentemente tenga su puesto de trabajo, y esa sí que se acepta y se trabaja porque el país necesita esa mano de obra. Porque la inmigración se puede controlar y aporta al país a su progreso siempre que el país la necesite. Lo que no puede ser es traer inmigración sin necesitarla y encima de forma descontrolada. Con lo cual, ojo, ya está bien de decir que hay españoles que no trabajan. Pues oye, hay que cambiar el sistema de desempleo, porque esto no es normal. De los españoles que no trabajan, hablaremos enseguida con el tema del absentismo. Pero es que está ahí. 2 minutos finales, Carlos Asticio, la policía. Hombre, yo creo que es indudable. Es decir, efectivamente estábamos hablando del asunto japonés y la Takaichi lo que hace es precisamente no necesitamos inmigración irregular, necesitamos inmigración que realmente corresponda a las necesidades de Japón, que se forme en la cultura japonesa, que acepte las costumbres de Japón y que venga aquí a contribuir perfectamente. Es decir, en eso estamos todos. Pero eso no es la inmigración que están fomentando en la Unión Europea. Lo que están fomentando en la Unión Europea es el disloque, la quiebra de las sociedades. Es acabar con las naciones, claro, con el arraigo de los nacionales de cada país y sustituir. Es el reemplazo poblacional. Exacto. Es que hay que decirlo así. Justo, es reemplazar a unas naciones. Es reemplazar a tu nación por otros señores. La teoría de Agano Camus es la teoría de Irene Montero. Bueno, pero es que es así. Bueno, lo de la izquierda hay que echarlo de comer aparte, y un día habrá que estudiar cómo precisamente toda esta patulea de dementes se han convertido en líderes de una izquierda que ya no se reconoce en nada, no se reconoce en la ciencia, no se reconoce en la realidad, no se reconoce en la verdad. Son moléculas, se reconocen en la molécula. ¿Te acuerdas de Eduardo Punset cuando decía que de la célula? Bueno, pues eso es la molécula. Publi, que hay que hablar. Del trabajo vamos a hablar, que este tema yo quería tocarlo con cierta calma. El absentismo en España, las cifras son flipantes. Y hoy Yolanda Díaz explicando que es que trabajar desgasta. No lo dirá por experiencia. Qué barbaridad. Bueno, Publi, lo vemos, venga. ...23:48 en Canarias. Cerramos programa con el tema del absentismo laboral. Oye, es un problema, ¿eh? Yo creo, pero porque yo soy un idealista, que esto tiene mucho que ver con el patriotismo. O sea, el hecho de que la gente pase de todo, tanta gente pase de todo, no es normal. Pero bueno, son cifras y una pensada hay que echarle, nos lo cuenta Mónica Fuster. ¿Es España un país de vagos? Algo así demuestra la última tasa de absentismo laboral. Tras el informe publicado por la IREF sobre el gasto que suponen las bajas médicas, desde el Ministerio de Seguridad Social han reunido a patronal y sindicatos. Hemos denominado un observatorio de la incapacidad temporal que pretende ser un espacio en el que, con carácter permanente y más allá, digamos, de situaciones coyunturales. Es importante comprender que dentro del absentismo se incluyen las bajas médicas, las faltas injustificadas, los retrasos, los permisos y las ausencias por causas personales. El absentismo laboral se ha disparado un 6%, lo que equivale a 3 semanas de trabajo por empleado. En especial, destaca un aumento de bajas por incapacidad temporal que concentran el 72% del absentismo. Para frenar esto, los empresarios han pedido reformar los complementos salariales. Uno de los sectores más afectados es el de la construcción. En este ámbito, las ausencias retrasan grandes actividades y el coste supera los 3.656 euros en total. Otras de las más dañadas son las pequeñas empresas porque son las que más tienen que asumir. Por un lado, esta es la conclusión que saca Díaz al denunciar las 677 personas fallecidas en accidentes laborales el año pasado. Hoy el trabajo sigue siendo un lugar que desgasta y enferma.
Esta es la parte que no es bonita del trabajo y es la que siempre se quiere ocultar. Y el trabajo hoy desgasta y enferma. Y no lo podemos ni debemos ocultar. Mientras que la patronal echa en falta la cultura del esfuerzo. En estos momentos el absentismo es el gran problema que tenemos. Estamos hablando de incertidumbre, el gran problema que tenemos. En España faltan 1.600.000 personas a trabajar todos los días. El año pasado era 1.400.000, pero tenemos 3 millones de parados, si los contabilizamos de verdad. Y sin embargo faltan miles de personas en la hostelería, miles de personas en la construcción, miles de personas en el transporte. Y eso, señores, es un problema de actitud. Las patronales se quejan de los problemas que originan el absentismo laboral, como el aumento de listas de espera quirúrgicas, la demora en el acceso a consultas con especialistas, el envejecimiento de la población ocupada o la ampliación de los permisos legales. La solución para algunas empresas ha sido firmar un convenio colectivo que reduce el sueldo para los trabajadores ausentes. Otros lo han remediado premiando a las personas con bajo nivel de absentismo. Ante esta crisis de absentismo, el Gobierno se ha reunido 2 años después de crear un organismo con los sindicatos, la patronal y Sanidad para mejorar la eficacia y la gestión a través del observatorio. Ese observatorio donde va a estar también el Ministerio de Sanidad como una expresión reforzada de ese compromiso que tenemos con la recuperación de la salud de los trabajadores. Dentro de él han contado con Sanidad, pero no con las comunidades autónomas, cuyos médicos son los que realmente tienen la potestad de dar las bajas laborales. También estuvieron presentes en la reunión sindicatos, comisiones obreras y UGT, así como las patronales COE y CEPIME. Se volverán a reunir el próximo lunes para debatir la reincorporación progresiva de las bajas. Qué cosas, ¿eh? En fin, señores, nos quedan 7 minutos de programa. Uno de los sectores más afectados, lo habéis dicho bien, es la construcción, pero otro de los sectores más afectados es la hostelería. Yo estoy muy en contacto con ello, porque en Baleares, ya sabéis, el sector servicios es el predominante y hay auténticos dramas. Hay tanto absentismo laboral que empresarios que tienen a lo mejor han tenido suerte y han podido montar 2 restaurantes, pues tienen que cerrar uno porque no tienen personal. Porque se les presentan un día y al día siguiente ya no están. O porque de repente cogen unas bajas que ahí están en el tiempo. Mire, yo os voy a leer para que veáis, porque me ha hecho gracia que sacáramos este tema. Esta mañana he recibido un mensaje. No diré el nombre. Soy director de un hotel y son enormes las dificultades que tenemos con las bajas médicas de larga duración. En demasiados casos comprobamos que son falsas. Lo hacen para seguir cobrando una paga sin trabajar. El año pasado tuvimos una media mensual de 20 bajas de larga duración de empleados. 16 eran extranjeros. Muchos no pisaron el hotel en toda la temporada. Esto es real y desmotivante para el resto. En fin, Carlos, Miguel, por cierto, para los más jóvenes, hoy he hecho una cata generacional y he constatado que buena parte de la redacción, casi toda ella, ignoraba por completo qué quiere decir eso de más samba y menos trabajar. Menos samba y más trabajar. Es un viejo chiste de Emilio Aragón. Ese discurso que da un dictador bananero a su pueblo, que hay que levantar el país y, por tanto, menos samba y más trabajar. Menos samba y más trabajar y terminado menos samba y más trabajar. Todo el mundo acaba de ir a la samba. Sambear, menos trabajar. Ahí estamos, sí, efectivamente. Carlos, Miguel. A ver, yo es que creo que esto es una demostración más de que esta gente lo único que hace es crear chiringuitos para justificar lo injustificable. El observatorio. Chiringuitos y chiringuitos del que viven ellos y sus amiguetes. Y su modelo no es un modelo de gente productiva, porque un tipo productivo, un tipo que se gana la vida trabajando, es independiente. Y lo que ellos quieren precisamente son súbditos, son dependientes. Es gente que tiene que mendigar que el gobierno de turno le dé la canasta básica. Ese es su modelo. Y hasta que no se den cuenta de eso, y los sindicatos y la patronal son precisamente cómplices de todo este montaje, porque están viviendo de eso, porque la patronal o los sindicatos no están viviendo de sus afiliados, están viviendo del dinero que les da el gobierno de turno, a cambio de ser dóciles. Y yo creo que este modelo tiene que cambiar, y tiene que cambiar drásticamente en la visión de la gente. Si la gente se tiene que ganar, si quiere ser libre realmente, tiene que ser independiente, tiene que ganarse la vida con su propio esfuerzo, con su imaginación, con sus manos. Todo esto, todo lo que estos proponen es simplemente la esclavitud disfrazada.
Cuando nació el Estatuto de los Trabajadores, y es por ponerle un poco la guinda jurídica al tema, existía una regulación que permitía que si un trabajador acumulaba un determinado número de bajas, aunque fueran justificadas en 2 meses o algunas más en 3, 4 meses, el empresario podía tomar la decisión de rescindir el contrato, de resolver el contrato, de despedirle en definitiva. Hoy día, si tú tienes un trabajador de baja y cuando se incorpora tú decides echarle porque, bueno, porque has constatado que es una persona desleal que utiliza las bajas precisamente para escaquearse, ¿no? Pues como te demande, en la inmensa mayor parte de los casos se ha sentado una jurisprudencia que hace que los magistrados de lo social declaren el despido nulo, con la particularidad de que si te dan un despido nulo, la potestad de decidir si indemnizas o si readmites no es tuya como empresario, es del trabajador. Solamente para que lo veáis un poco más nítido desde el punto de vista jurídico. Quieres decir, por tanto, que hay una legislación que estimula, digamos, el absentismo. Hay una legislación manifiestamente mejorable, pero no va a ser la señora Yolanda Díaz ni la coalición de gobierno actual la que modifique eso. Ahí es donde yo quiero, y estoy dirigiendo mucha atención a don Jorge esta noche, ahí es donde yo quiero ver el programa de Vox también. ¿En el absentismo laboral? Sí. Lo tienes. Mira, además, precisamente te animo y animo a todos los ciudadanos. Hemos colgado en nuestra página web el programa económico, donde atiende también a las cuestiones laborales. Está muy estudiado, está muy analizado, se toman todos los datos de la situación actual y se proponen soluciones. Son 48 páginas. Lo digo porque está a disposición y creo que es muy interesante que lo leáis. Me lo miraré, Jorge, me lo miro. Te lo prometo. Evidentemente, como decía Carlos, y tú muy bien has dicho, hay que prescindir del entramado que han ocasionado estos gobiernos y los anteriores, que es hacer todo lo posible para que la gente vaya cobrando ayuda de aquí y ayuda de allá, porque así estoy viviendo bien. Oye, mira, sí, bueno, vivo con poquitas cosas, pero no trabajo jamás. Y entonces estoy muy agradecido al que me da, pues estos, entre ayudas y unas cosas, pues a lo mejor me llego a 1.200, 1.300, después hago un trabajillo en B y tal, y así voy viviendo y sobreviviendo. Entonces, ese entramado es el que hay que eliminar. Y para eliminarlo, lo que hay que hacer es, por supuesto, incentivar la contratación por parte de empresarios, bajando la carga fiscal que ellos tienen. Después, que no vea el ciudadano que le están machacando diciendo yo puedo vivir del cuento, sino que tengo que currarme mi sueldo para poder llegar a final de mes. Si aplicamos unas medidas claras, unas reformas profundas también en el sistema sanitario, este país remonta seguro. Carlos, 30 segundos y nos vamos. No, muy rápido. Yo creo que es que precisamente lo que tenemos que construir es toda una estructura en la que los ciudadanos se puedan ganar la vida sin tener encima la losa terrible de los impuestos gubernamentales, de cualquier estamento del Estado, y ser independientes y libres, porque eso es lo que realmente va a hacer que tú puedas vivir de tu trabajo y seas libre como ciudadano. Y ahora Parrado, que ya sabe usted, terminamos a las 12 y a las 12 en Radio Libertad, Pedro Pablo Parrado, programa deportivo como los de antes, programa futbolero como los de antes, con toda la información. Goles con Parrado, ahí en Radio Libertad. Y nosotros a descansar. Hasta la semana. O a lo que sea. Don Carlos Asti, don Jorge Campos, don Miguel Durán, muchísimas gracias a los tres y hasta la semana que viene. Y ustedes, mañana aquí, más gato.